querido amigo, Gracias, querida amiga, hacker. querida. Bueno, les damos la bienvenida al primer programa de Date Cuenta, ¿sí? Somos el primer canal de stream de Berazategui. La verdad que estamos muy contentos de hacer este programa. El primer programa, digamos, Qué camisani, papá. legalmente dicho, ¿sí? Hoy ameritaba Facha, una Bruni, camisita porque, Bien. bueno, quería estar presentable. Bueno, quería presentar más o menos quiénes somos nosotros, ¿sí? Bruno quien les habla, Ignacio Roura, Diego Acosta y Romina Atencio. ¿Atencio? Atención. 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 Ponete Presta la- atención, presta atención. Bueno, el fin de este programa de stream Date Cuenta es justamente que te des cuenta que hay una solución para todo, que hay una salida para todo, que la idea principal de este programa es apoyar a los emprendedores y a quienes no son emprendedores también y que trabajan en relación de dependencia, darles algunas herramientas de acuerdo a nuestras vivencias, de que bueno, de que hay otros métodos que nosotros, bueno, algunos pusimos en práctica, otros estamos en el proceso. Bueno, todos tenemos distintas vivencias. Así que la idea del programa es ese: a full con los emprendedores y después también entretenerte un poco, que nos conozcas, escucharte también. Próximamente vamos a tener el WhatsApp activo, Romy, para que se puedan comunicar y que nos cuenten también que nos su manden historia. mensajes, que también opinen, ¿no? Porque más allá de que estamos con el chat en vivo, a lo mejor quieren mandar un audio de WhatsApp y podemos ver de sacarlos al aire. A lo mejor nos pueden contar qué les Claro, pasa, qué tal les cual. vibra, cómo lo van llevando este programa. Sería épico sacar a alguien al aire. Sería Y sí, un ¿por qué primer no? sueño. Chicos, ¿por qué estamos, no? estamos en vivo, estamos seguros, estamos Estamos en al vivo. aire, Estamos Sí, seguros señor. que estamos Para en mí sí. vivo. Sí. Sí. Para mí sí. Ah, mira. Qué loco. No, estamos al aire. El primer programa, Di, el primer programa. Estamos saliendo. Soltá el teléfono. Estamos seguros que estamos en vivo, está chequeado, así que tranquilo, Ah, relájate. listo. Vamos, relájate. Así que bueno, eso era lo que queríamos contarles. Gracias por venir y chao, nos vemos mañana. Saludos. Chau. No. En realidad, acá comienza todo. Acá Empiezan comienza los todo. baches. Nada, que nos conozcan primero, que sepan quiénes somos y que vamos a estar Todos los días, de lunes todos a los días, viernes, Brunito. de 14:30 a 16:30. Vamos a estar con distintas secciones. Bueno, hoy va a estar la sección de Nacho, que es Mundo Emprendedor, Arranco, afilar ahí. el hacha, Afilar el afilar el hacha. hacha. Afilar el hacha. papá. Ya la vas a ir entendiendo. Los mensajes que tiene acá Nachito, que es un emprendedor de la hostia. Así que eso es lo que vamos a arrancar. Y todos los días van a haber distintas secciones, invitados. Van a haber también emprendedores ya consagrados que bueno, van a haber Y entrevistas. que están en el camino también, en el proceso. Claro. Porque esta también es la idea, emprendedores de cero, los que se quieren iniciar, los que están cansados por ahí de probar de una manera y quieren arrancar desde el cero, porque a veces el emprendedurismo no es una cuestión tan, vamos a bajar también esa cosa como medio idílica de hacer lo que te guste y todo. A veces hay gente que no le queda otra, Claro. por diferentes situaciones, le echaron de trabajo todo y se larga un poco a la pileta. Tengo y una acá la idea historia es después para sumar acompañar. ahí muy piola Exacto, sobre. exacto. Es un poquito Bien. va de ahí. De que hay métodos que te pueden hacer por ahí, nada, no sufrirla tanto. Total. Y vivir organizado Total. Porque algo o con que otras hemos- alternativas. Lo hemos charlado que no hay como una base académica, digamos, para emprender. No. Ese es el punto. Por ahí vos podés ir a la universidad, administración de empresas, que a veces te la da una persona que no tiene empresa, con todo respeto también. Claro, entiendo. Un Entonces, docente. Sí. Un docente que lo bancamos a muerte, pero quiero decir, no te puede dar por ahí algo más desde la experiencia más empírica, real y demás. Entonces, bueno, acá un poco el eje, como decía Brunito, va a ser colaborar en ese tipo de procesos. Un poco lo que arrancaba Bruni es a explicar nuestro por qué. ¿Cómo era Romy? Claro. El qué, por qué. ¿El para qué? El para Claro, qué. ¿Para qué ¿para qué estamos estamos acá? haciendo Ni esto? por qué ni qué, Exacto. pero era para Claro, qué. no importa, algo está de- bien, es parecido. Algo de qué había. Pero bueno. Es el Claro, para qué estamos claro, acá, porque exacto, más allá exacto. de que lo hacemos desde un lugar de disfrute, de que la verdad le venimos a pasar bien y la idea es que vos puedas también pasarla bien, no solamente viendo, date cuenta que Claro. va a estar bárbaro y le vas a pasar espectacular. Si no lo hiciste, te suscribís a nuestro canal de Impro. Por favor. Ya mismo te activás la campanita porque vamos de lunes a viernes. Eso es Exacto. algo que tenemos que Todos los aclarar. días de 14 a 16. Totalmente. Pero más 14:30 allá, me parece, amigo. 16:30. de 14:30 a 16:30. El hombre Vamos. que vive en otro Está en planeta. otro planeta todavía. Sí, ya sí, nos sí. vamos adaptando. Diego Landia, Tranqui. está bien, él me dice Tranqui, que vivo en sí, Romilandia sí, también, sí. Landia vamos. me mata. Pero el foco de todo esto es que queremos invitarte a darte cuenta que si querés podés transformar tu vida en todos los niveles. Porque, a ver, Exacto. ser emprendedor, como hablamos hace un rato, es un estilo de vida, pero no
no solamente ser emprendedor, ¿no? Exacto. Hay una forma de mirar el mundo que te empieza a cambiar y te abre posibilidades que antes no estaban ahí. Estaban, pero bueno, las Total, veías. Romy. Claro, claro. Puedo tirar la primer frase sobrecito de azúcar, la primera, y va un Ey, minuto. hacker, viste que te decía. Hacker, Vamos a ya tener un tenés segmento sobre ya eso. tenés Sí, que algún día tener tenemos un auspiciante. sobre frase de sobrecito de azúcar, Oh, como sí. que se Le des- hace. Es un segmento Hay que especial ese que monetizar, vamos a hay que hacer. monetizar Lo eso. vamos a ir guardando todos los frases de sobrecito de azúcar y a fin de año los vamos a leer todos. Todos Ponele, juntos. Le vamos a quemar el Una cerebro a bolsa. la gente. Primer frase sobrecito de azúcar para vos, Sí. Romy, Va. para todos, pero la tenés, yo creo, si tenés un porqué, si tenés un buen porqué, soportás cualquier cómo. ¿Se Claro, entiende? Hay claro. que tener un porqué. Qué buena Ahí va. frase, me Qué encanta. romántico. Esa la Ah, dijo. tómela acá. Sí, Acá. Me es la para quiero tatuársela, tatuar. nos Excelente, tatuamos tanta es cosa, excelente. muchachos, con todo Cada- respeto, ¿no? Sí, Esa sí, es sí, tremenda, sí. es Pará, potente, loco. es de Nietzsche. Grosso. Bien. Nietzsche que lo Sí. tildaron que estaba loco, estaba un poco loco, pero a veces la locura de los diferentes también. Sí. Eso es un tema que lo vamos a desarrollar también. Exacto. Porque te dicen loco, porque el chabón era Exacto. un distinto total. Era un Sí. distinto. Nietzsche. No encajaba en los parámetros que nos quieren encajar. Esto es un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Que nadie te enseña a emprender. Nadie. Total. Bueno, Nadie. te enseñan a otra cosa. Ahora, cuando vos te salís de esa otra cosa que te enseñan, por ahí estás un poco loco. Exacto. Te tratan de loco y bueno, Total. y no necesariamente tenés que seguir los mismos paradigmas que tus padres, Exacto. que tus abuelos, no tenés que ser la persona que te dicen que tenés que ser. 100%. O sea, hay muchas cosas en profundidad que vamos a ir desarrollando en este programa. Date cuenta. Date cuenta. Date cuenta. Qué nombre. Que te des cuenta de un montón bueno, de cosas. fin de semana. O sea, hoy es Semana. lunes, arrancamos con todo. 16 del 9 del 2024, ¿está bien? Lunes. Sí, la primera. ¿2024? Sí. Bien, entonces Sí, estamos bien. sí, Estamos bien, Yo estamos estaba bien. re perdido. Escuchá, Sí, Año fin 8. de semana. Este es el año del emprendedor, les quiero decir. No, pará, pero es que esa es medio tipo Numerológicamente, chino, Ah, coso chino. el 8 es el número del emprendedurismo. El 8. El 8 negro. Riverito. El 8. Bien. Riverito a cruzar los dedos. Mundo Casino Dale se al ocho, enlaza ahí. negro. Mundo juegos de Derecho. azar. que bueno. Bueno, fin de semana yo tengo para contar algo que la verdad me dejó impactado y me di cuenta de que estoy medio como viejardo. Me sentí paso de- viejardo. Mamá. No sé si... No sé, me pasó algo muy loco. ¿Pero dónde? ¿En qué situación? Tuve un cumpleaños de 14 años. ¿De 14 años de qué? Cumplía 14 años buena pregunta, buena pregunta. el humano. Casi El son ser 14 humano años, varón 14 años. cumplía 14 Ser humano, años. no ser humano. Sí, Muy y bien. ¿sabes qué me pasó? Que o sea, estaba sentado junto con un grupo de amigas que también tienen la misma edad que yo. Y venían todos estos individuos de 14 años. Todos, bueno, Claro, unos so fit tremendos con 14 años ya. Viste, pollerita. Viste, todo bastante apretado para la edad, para Sí, mi sí, sí, gusto, sí, sí, para sí. mi gusto, pero capaz que porque me estoy poniendo viejardo. Pero bueno, te digo lo que sentí. Entonces, en un momento, bueno, trajeron un equipo, una producción DJ, todo. Sí, La te rampa trae- esa giratoria que te Claro, subís, te sacan esa fotos de foto. atrás. Tremendo. Claro, el Bueno, padre dijo, por las dudas hago la fiesta de 15 una ahora, por si no producción tengo guita el tremenda, año que una viene. producción La jugó toda un tremenda. año antes. Es verdad. Algo que me sorprendió, pero mal, son los temas, la música. La música era, Bueno, boludo, la no música sé, es- te pongo en 4, mirame Ah, la sí. happy, que no Sí, sé sí, qué. sí, que- sí. Bueno, paren. Pero era un una poquito- cosa, boludo. Antes Pero también. me sorprendió. No, ¿Pero cuál? pero El meneadito. Era No. recaleta. Sí, Romy, antes lo peor era la música villera que te toma un No, vino, pero que pará. te toma una pasta. Pero antes no decían, mirame, pero decía tal ¿Se cual. acuerdan que había uno tal que cual. decía, Pero- y ahora yo- yo quiero ponerte en cuatro, en Pero cuatro antes decía, caminos? Pará, pero ¿cuándo antes- fue eso, El Romy? mismo destino. No, pero antes Pero decía era- que Yo no lo era- más cercano el que me polvito acuerdo del era el amor. El polvito del amor no sé Sí, si era. Talía. pero era- No sé Bueno, si era pará. eso o era otro polvito. Pará, Talía Bueno, cantando digo, Amor a la tampoco que venimos- Mexicana que dice, duro yo lo quiero. Ah, tremendo, Talía. Pero Talía, es una escucha. melodía. Claro. Acá eras tú, tatu. Te Claro. pongo en 4 que sé que te No, que no, la ahora se tengo re perdió, dura, se que perdió no- el filtro, digamos, de todo Desastre, eso. boludo. Antes te lo decían medio Más, por detrás. Éramos, Sutil. encima de esa, una es bióloga, una chica que, una de mis amigas es, no, bióloga no, perdón. Sí, bióloga, profesora de biología. La otra es licenciada en no sé qué. Estábamos todos. ¿Qué está pasando Pero así, acá? no nada. Claro. Claro. Los pendejitos, los pibitos moviendo el orto. Sí, perrea. En un va- momento se va algo la que me banquina, sorprendió, ¿no? escuchá, algo que me sorprendió. En un momento unas chicas van para adelante, no voy a decir ni el colegio ni nada, pero una de las nenas van para adelante. Sí, no, una, no no, pasa nada. una de las nenas, van un grupito de nenas para adelante, para la puerta de adelante. Entonces los pibitos de atrás la siguen y tiran esta. ¿A dónde van estas putas de mierda? No. ¡Boludo! Deconstruiste, Te- amigo. No. amigo, ¿Qué pasa, yo Romy? me quedé mirándolos a los nenes, me quedé mirándolos así.
diciendo, ¿qué dijiste? Ahí los nenes atrasan. Ja. Esos nenes no acompañan el proceso Yo te- evolutivo. siento algo medio ma- contradictorio. pero me Sí, igual ahí yo también. Yo pienso que hay algo. Me como- partió la cabeza. Yo dije, no, che, nosotros no éramos así. Pará, te la cierro con esta. Viene el momento de la torta. Jajare, jiji. Mi amiga que trajo una torta hermosa, toda re estética para poner ahí, pero hermosa, ¿eh? No era una torta Me diga que le Juancha. estamparon la cara en la torta, me muero. Sí, le estamparon Bueno, la cara en la torta, pero pará. Bueno, pero eso después es una se la parte agarraron graciosa. entre todos. Sí, graciosa para qué graciosa. La agarraron entre todos la torta y se la empezaron a revolear entre todos. No. No. Pintó. Voló Pará. torta para todos lados. O sea, no la comieron a la torta. Boludo, antes nosotros con el Yo igual hambre que creí que iba a teníamos. pasar algo peor, ¿eh? No, Flasheé pero para otro lado. No, con el hambre te Empiezo comía capaz las- de cualquier los- cosa, American Pie. en las Sí, jodas sí, que sí, hacíamos capaz de- nosotros, porque yo justamente con estas chicas con las que fui al cumpleaños, que estaban en el cumpleaños, son mis amigas de toda la vida. Antes venía la torta y vos estabas No, era- atrás era sagrado. desesperado para que, Sí, sí. para Era que me momento den una sagrado de la feta de torta. torta y si me dan dos para repetir, pero me iba re contento a mi Era casa. sagrado. el Amigo, momento de la perdón, una nada que ver, Pero, pero me vino. boludo. Amigo, a vos creo que te lo conté, pero me vino un pequeño recuerdo cumpleaños de mi tía ahora, hace un año, Sí. 80 años, mi tía Susana, la amo de Banfield, todo Sí. familia en una bocha, festejo adolescentes. Medio tiene la mano Sí. adolescentito, tipo 16, medio con pornoquito que se ríe, no Claro, sé ¿ves? qué. El otro más chiquitito, que es el primo, No le sabe. hace ¡tum! Así, lo de la torta. Y la torta, yo me río porque terminó bien. Esos tipos parantes que tiene, amigo, No. destino final. ¿Le la pasó tenés. cerca? Sale el nene llorando, medio chocolate acá, todo gritando. No. La mamá, que es mi prima Laura, que también la amo, grito, obviamente le llega a pasar a Lila a cualquiera, ¿no? No, Bueno, seguro. todos así Clavaron. desesperados. El pibe quedó conmigo una frutilla que zafó. Quedó Terminaba- virolo. Amigo, No, terminaba onda me Cano de muero. Mortal Kombat, el pito. No, te lo juro, muero, real. está Esto es real. Onda totalmente. virolo. Sí, el otro haciéndole como una jodita de Pero adolescente. eso ahora Bueno, son pasa. jodas que No, terminan no, mal. así que guarda con eso. Porque Primer la- mensaje que bajamos, Sí, guarda. no, hagan, no hagan línea. esa estupidez de- Puede tener un palito de sostera. Che, boludo. Hay jodas que pueden terminar mal. No, bueno. terrible. Es que el adolescente, yo, bueno, también era un poquito La cara así. de mi amiga, cuando hicieron mierda la torta, vos fíjate Aparte, que cuando- horas no, haciendo no. la torta. Claro. No. No, La no. cara Y decís quedó que así. no le había puesto la decoración con los palitos, nada, si no sabe qué. Claro, eso podía haber sido peor. Siempre puede haber sido peor. Qué locura. Olvidate. Esos van a ser Así esa que, era- bueno, pará, otra Fin de- cosa. Esa es la nueva generación. Otra cosa, sí, nueva generación. Capítulo. Te mostrame el culo, te pongo en 4, te reputeo. Escuchate esta. Se tomaron como 4 packs de speed. No, Pasaban los pibitos así. A todo lo que da. Ahí es el adulto que Fal- tiene que marcarlo un poquito la cara. Bueno, pero 14 pasa que- años, Claro. amigo. Y es Sí, complicado. nosotros no, yo A no los comp- 14 años vos ya consumís No, alcohol cero. No. alcohol cero. Los caballeros del Zodíaco, leche chocolatada Claro. con vainilla. Supercampeona por Síndor y capitán, ¿no? Síndor y capitán. O sea, no. La pirámide. Supercampeones. El hacker. Supercampeones, los caballeros del Zodíaco. Pero acá ya los pibitos perreando. O sea, la ropa. Pero Bruni, pará, el outfit pará, medio pará. atrevido Sí, el era para mi gusto. Outfit Tremendo. atrevido. Vos a los Música 14 con años. contenido sexual. A los 14 años, para ver una piba en pollera, era bravo, no era. Boludo, No es era como Pará, que igual ustedes el- tienen 30 y pico, nosotros tenemos 40. Yo tengo 40. No, no. Retrocedo Pará, más. yo tengo En 40. En el DeLorean Pará. mío te tenés que ir. Pero pará, yo te estoy hablando en el momento que todavía Para no había transar WhatsApp, era- no. teléfono, Claro, onda así. que no tenías que llamar a la casa tenía que de. llamar. Se encerraron Olis, ¿está? Y En sí. un momento Era dice, heavy. dicen que se encerraron en el baño y que estaban chapando ahí los pibitos en el baño. Y Bueno, eso, esa Sí, pará, de cosita- mínima, Sí, chapa. Igual, unos besitos pará. te diste, pero. Eso no es de ahora igual. Ya hace un tiempo. Yo tengo una hermana joven que tiene 32, 33 años. Ella ya contaba cosas de cuando iban a bailar a los clubes. Había club, el club tal, hacía una fiesta del club. O sea, no es que iban al boliche. Ya prescribió todo, así Y que lo no, podés contar pará, tranqui. prescribió. Claro. Y aparte ella no me lo cuenta en primera persona. Lo Ah. contó como, y esto lo saben. Hacían competencias por tipo, no sé, te ganas un gin de Akihabara a ver quién más Y aquí a vara. hacía, quién más palabra con P. Hacía en la noche, Ah, se ganaba bueno, un nos gin de fuimos al Akihabara. carajo. Tipo, pará. No, Romy sí que te Sí, redobla la apuesta. Tipo transarse. No, ¿quién se no, transaba no, más? no, Ah, era un Diego. poco más. Otra vez en un cumpleaños. Amigo. Otra vez se le está Qué loco. ¿Y esto No, no, hace era cuántos tremendo, años? A ver, Qué locura. hoy no sé lo que debe ser esto. No, No, nosotros para ponerla, un desafío era Expedición Robinson, un poroto. Tenía que pasarlo, tenía que hacer de Olvídate. todo para No, hacer el sí, amor sí, antes. sí. Igual Sí, para tal poniéndonos serios, ¿sabes qué? Creo que ese comentario que tiraste que hicieron los chicos, cuando se iban las chicas Sí, caminando sí, por la mal, malísimo.
ese es el comentario que atrasa y que te rompe todo. O sea, vos venís con un nuevo paradigma, no sé. A ver, y yo realmente creo que hoy hay una nueva mirada sobre el cuerpo. Yo creo que hoy los adolescentes tienen una mirada distinta sobre el cuerpo. Distinta a la nuestra. No sé si no le dan tanta bola a lo que nosotros le damos bola que digamos que sería lo correcto. No, Romy, una cosa es la mirada del cuerpo y otra es el respeto que le das al cuerpo, le dan al cuerpo. Pero ¿sabes qué pasa? Que si estás escuchando, que te miro las tetas, que te pongo en 4, que te la pongo dura, que pasa que negro. ¿Y cómo bailan los nenes ahora? ¿Vos te pensás que bailan cumbia como bailábamos nosotros? Que le dabas vuelta y listo. Ahora se apoyan ahí el muñeco con la casita y dale para adelante. Y es como que estás incentivando. ¿Y sabes qué pasa? No, después? La música está muy zarpada. Cuando ya pasamos a etapas que vas ¡La vas a matar, perro! Pará, Hacker, con los sonidos, que está re fuerte eso. Te decía que después, ¿sabes qué pasa? Cuando vas al boliche, como Complejo Sur, no Complejo Sur, pero Complejo Sur, re viejardo. No, pero ponele. Daytona. Van a un lugar, las pibas. Daytona vos? Sí, papá, yo llegué, tengo 46. Loco. Había pista, había karting ahí. Sí, había. Sí, la pista pasaba por arriba de los karting. Nada, yo, Romy, comparto con lo que vos decís. Es un conjunto de cosas que va deformando todo. O sea, los pibes creen que, no sé. Pero yo tengo, amigo, yo tengo esta mirada. Te quedaste sorprendido un poquito. La pasé bárbaro en el cumpleaños. La verdad que nos reímos con las chicas. O sea, lo vimos como del lado humorístico. No es que somos anti y vamos a ir a decirle cosas a los pibes porque sabemos que son de otra generación y ellos son así y ya están. ¿Qué va a hacer? Pero lo que te digo que yo me sorprendí porque digo, yo me puse a pensar, a los 14 años creo que... No, era muy tranquilo. Pero voy a esto, amigo. Yo tengo de nuevo sensaciones medio encontradas porque el otro día vi la serie de Coppola, no sé si la vieron, y ponen a la Paradón, que era la vedette en los 90, estamos hablando hace un montón de tiempo, que era como la vedette más y demás. Y era como un sketch de la mina y siempre todos chistes, viste, que te tira la goma, que te todo ultra cosificando a nivel Dios. Sí. La mina era una tanga, un cacho de carne, y dale masa, y era eso. Claro. Entonces, en ese sentido, para mí, hay ahora un mensaje mucho más de la mujer no es solo para estar y nada más. Sí. Entonces eso para mí está, pero por otro lado lo que dice Bruno, hay una lucha. Hoy hay un acceso por ejemplo, a la pornografía y mucho más amplio. 70% de tráfico, el hacker tiene el dato duro, hace Stucky, o sea, estamos como ultra sexualizados. Es que el dato real del tráfico que dicen que lo que porno, más se consume, claro. Que se consume a Para morir. mí cambió el paradigma. Están las dos, Romy. En un montón de cosas. Y más allá de cómo lo veamos nosotros, que es, a ver, ¿quiénes son los que llevamos? Por ahí ya nosotros no, pues ya más de 40 por ahí no, pero hay toda una generación que está llevando la bandera de realmente respeto, mirada distinta. Y hay una generación nueva que más degenerada, Romy. Y que viene con otro paradigma, que no le da la importancia al cuerpo que le dábamos nosotros, que ya el respeto cambió, el contenido de la palabra respeto es distinta para ellos que para nosotros. Tiene que ver que ver un poco con cómo crían los padres a los hijos también en los hogares. Algo de eso hay, pero no es todo. Para mí sí. El pibe, pero te digo que... Perdóname. Dale, vos. Pero digo, el pibe es permeable también a todo su entorno que tiene. El padre, estaba hablando Bruni y dice pibe de 14, adolescente. Entonces vos tenés pibe con las hormonas, cuando todos fuimos adolescentes, hagan un poquito de memoria. Las hormonas que están a pleno y encima me pone ese reggaetón de ultra vibración así baja de perrito, todo eso. Porno, todo ese cóctel. Y bueno, en algunos casos te va a potenciar todo, te vas a poner encima los pibes de ese colegio, digamos en puntual, son gente pudiente, no son no son gente que no tiene educación, sino que el contenido está en TikTok, el contenido está en YouTube, en scrollear, está en el Instagram, está en todos lados. El contenido está en todos lados. No estoy 100% de acuerdo con eso. Creo que hay una gran responsabilidad de los padres de lo que uno enseña en su casa. Sí, Diego, pero vos abrís el Instagram y tenés una mina en tanga. ¿Sí? Es que voy a eso, amigo. En 4 tenés una mina en 4 y eso me lo podés pedir vos. Vos le vas a enseñar a tu pibe, pero tu pibe va a mirar el Instagram. Ese es tu algoritmo. A mí no me muestra culo todo el día. No, perdóname. No. A mí me muestra meditación. Autos. Yogi. No, sí, te aparece de todo. Es verdad. Pero hay una parte. Aparezca o no aparezca, el pibe hay una parte, sí, que los pibes tienen acceso mucho más rápido que nosotros hace un tiempo atrás. Hoy, bueno, nuestros hijos con 14, 15 años tienen teléfono de última generación. Eso también hace de que nosotros, como estamos medio amigados con la tecnología, hacemos que los pibes puedan tener acceso a eso. Pero en realidad, yo no sé,
yo a veces me pregunto, pues yo lo llamo a mi hijo y le digo, Franquito, y no me atiende el teléfono. Y digo, ¿para qué le di el teléfono? ¿Para que mire TikTok todo el día? Porque, o sea, la funcionalidad realmente del teléfono es que me pueda comunicar. 07, claro, ¿me entendés? Pero después el chabón lo ves en línea mirando TikTok todo el tiempo. Pero no pasa con mi hijo, pasa con todos. Y no te contestan. Y vos decís, boludo, le di un teléfono para que podamos comunicarnos y resulta que al final está medio al pedo. Claro. Entonces nosotros también somos un poco, no digo culpables, pero somos responsables de también darle herramientas para que ellos estén todo el tiempo con eso en la cabeza. Ahora vuelvo, ¿qué hacer en una situación, no? Obviamente no hay un librito, no hay, cada nene es un mundo, cada familia, el entorno, como decía Bruni y demás, pero para mí el camino de prohibición, restricción, no, ni en pedo, eso no es por ahí, ¿viste? Dice, no, yo lo doy al nene, le bloqueo y yo miro todo lo que mira, las pelotas, el pibe se conecta a un wifi de cualquier lado, o sea, no es por ahí, sí la charla, yo digo, un adolescente, una pibita, que si vos te mostrás solo tu cuerpo, tu escote, que sí, te van a escribir todos los pajaritos, pero vos estás mostrando solo eso. Claro. Entonces, desde ese lado lo que va a volver es quien ve solo eso, y vos sos más que eso. Claro, entonces, obvio. Hay que charlar. Yo tengo una nena, ahora tiene 6, pero en 8 años ya estamos hablando de todo Vuela esto. Mira, la amo. Vuela. Entonces todo eso hay que charlarlo, porque la adolescencia, las hormonas, sus compañeritas, es así. Entonces, para mí el camino es charlarlo, tirarlo a la mesa y demás. Pero después, como decimos, están las amigas, sus igual amigos. Hay un trabajo más profundo todavía, creo yo, que es el trabajo de la autoestima. Y yo esto lo veo en mis clientas y lo veo en las chicas ya desde los 10 años. Cuando la autoestima está muy bien trabajada y muy bien anclada, cambia la mirada sobre el cuerpo, sobre el otro, sobre cómo me relaciono con ¿Cómo los trabajaríamos la autoestima? Primero, desde muy chiquitos, acuérdate que los nenes de los 0 a los 8 años son inconscientes con patas. Vos le decís, ¿existe Papá Noel? Sí. ¿El ratón Pérez? Sí. Y no lo dudan. Después tenés que decirles que... Entonces, ahí es donde vos se ancla la autoestima. En la primera etapa de la vida, donde, por ejemplo, cositas chiquitas. El nene te hace un dibujo. Te dice, mirá, mamá, papá, te hice un dibujito. Y vos le decís, me encantó, ¿a vos te gusta lo que hiciste? Si vos le decís, ay, qué lindo, pero acá le pondría una florcita. Chau, le cagaste la autoestima. Claro, o sea, claro. Esas pequeñas cosas, ¿no? Dejar que se vista solo. Aunque se vista ridículo para tu juicio y tus ojos, te vestiste solo y te pusiste ropa que elegiste vos y está buenísima. Bueno, esas pequeñas cosas, ¿no? Pero yo noto mucho que las pibas o los pibes que están con la autoestima bien parada, hay un montón de cosas que no necesitan. Claro, hay un montón de cosas que no hacen. Sí, total. ¿No? Sí. Y cuando la autoestima está medio flojita, hago lo que hace el montón. Pero eso también, hay una programación social. Es de la edad también. Programación social es un recapítulo. El paradigma de la herida primaria, el paradigma del consumo, la herida primaria. Vos naces en un hospital donde la luz blanca te da en la cara, ahora con todo el parto respetado se está volviendo. Te separan de tu mamá, se genera una herida primaria. Esa es la primera herida del consumo. O sea, ya te están preparando para que seas consumista desde el momento en que naces. Claro, bueno, es tremendo. Tremendo. Más allá de la buena intención que tenga. Claro, lo estoy trabajando. Estamos hasta las bolas. Sí. Igual. Y así, bueno, la programación viene, ¿no? Pero date cuenta. Bueno, igual nosotros podemos ser responsables de lo que nos toca, digamos, con cada uno y tratar de hacer el mejor trabajo. Estás spoileando lo que vamos a hablar de eso, ¿eh? Vamos. Bueno, pará, ¿por qué paren? Afilá el hacha. Paren, estamos hablando del fin de semana. Y tengo una pregunta así en general para emprendedores. ¿Es igual un fin de semana de un emprendedor que un fin de semana de una persona por ahí que tiene un trabajo en relación de dependencia? ¿Cómo llego el fin de semana? ¿Qué cosas cambian? Buena pregunta. Si trabajás en un shopping y estás medio hasta las bolas porque tenés que cumplir horario, los sábados y domingos los shopping trabajan a full, y si sos emprendedor podés destinar tu tiempo a lo que quieras, a tu familia, a tus hijos, a comer un asado con amigos y demás. Yo creo que, poder tener tiempo libre, para mí como emprendedor, ¿no? Es lo más importante. Es lo que hoy ya, si tengo que iniciar un nuevo negocio, es lo que, entre comillas, no negocio. O sea, si voy a hacer un nuevo proyecto que me va a consumir el tiempo, prefiero no hacerlo. Claro. Che, Diego, cuando vos estabas cuando laburabas en relación de dependencia, ¿no te pasaba que estabas ahí mirando que sean las 16 horas para tirar la bomba de humo? Te tenía que fumar las 2 horas de viaje hasta que llegás a tu casa. Digamos, eso también, esa parte es un dolor de huevo. No, también. Es un garrón. Vos, yo, por ejemplo, con la parte que más, digamos, no sé si la palabra es traumado, pero que quedé es que no me puedo levantar a las 7 de la mañana. Es que me quedó eso de tantos años de trabajar bajo relación de dependencia y cumplir ese horario, bajo lluvia, bajo todo, que bueno. Después todo eso me motivó a poder salirme de esa zona e iniciarme como emprendedor y hacer cosas que me lleven a otro lugar, ¿no? Claro. Pero a mí me pegaba mucho desde la mañana. Es una cosa que yo a veces le digo, Nachito, llamame a las 5 de la mañana, estoy.
pero a las 7 no me despierto. Es como que, bueno, lo hablo siempre con Rosy, no es una cosa que no me puedo salir de las 7. El horario prohibido. Claro, es como que ese horario me quedó... ¿Viste? No, total. Yo tengo recontra presente el tema de relación de dependencia. No me gustaba el tema de siempre igual. O sea, he tenido jefes de todo tipo. Un mal jefe es un tema para charlar también. Es una cosa tóxica, heavy metal. Pensaba que tenía que convivir un montón. Pero he tenido de todos y algunos que estaba todo bien. Pero igual, el tema de la rutina, en general eran los días como muy monótonos, todo armado y demás, y a mí por lo menos me generaba como un desgaste, esa cosa de siempre igual, cumplir un horario, el tema del viaje y demás. Pero eso es muy personal, hay gente que por ahí hasta le gusta tener una rutina y todo, y depende también de lo que haga. Yo me tocó relación de dependencia, todos trabajos que eran por obligación, porque no me quedaba otra y demás. El emprender por ahí me acerca a cosas que por lo menos me gusten más o me identifique un poco más. Tenemos un comentario interesantísimo en el chat. Saludemos a todos los que nos están mirando ahí. Dayana Viñolo. No es la hija del Pollo Viñolo. Pollo Viñolo. Gracias a la hija del Pollo Viñolo. Bueno, ¿qué dice Dayana? Dayana nos dice, ser emprendedor, tenés libertad y no. Soy maquilladora y voy a eventos todo el tiempo y el fin de semana no existe para mí, pero lo hago porque amo hacer lo que hago. Ahora, ahí entra el dilema. Amo lo que hago, pero no tengo tiempo para mí. Eso... Bueno, ¿no? Es un dilema muy personal que yo creo que o haces lo que te toca y bueno, laburar de cualquier cosa, hay un proceso o hacer lo que te apasiona. Hay un proceso... Bueno, pero si realmente te apasiona, no tendría que ser, o sea, lo tenés que disfrutar sea sábado, domingo o martes o a las Navidad, 3 de la tarde. Claro, de hecho hay, o sea, es así. Si vos hay una de eso lo vamos a hablar más adelante, pero hay como una especie de pirámide laboral donde 3% de la gente solo ama lo que hace. Amar lo que haces es algo que lo harías hasta gratis, porque si no es un hobby también. Claro. O sea, vos lo harías gratis. Eso no, una cosa es me gusta lo que hago, una cosa es me gusta lo que hago, otra cosa es amo lo que hago, que suelen ser cosas muy artistas. Igualmente yo voy a hablar sobre eso porque se puede lograr, es gradual, hay que desarrollarlo. Y acá hay y te digo algo, a veces el tema del en qué momento del emprendimiento estás también te lleva a que tengas que trabajar más o menos. Capaz que después esto te lleva a que puedas trabajar. Delegar. Delegar, tener ya gente que labure con vos, armar un equipo de trabajo. Ese es el otro paso que sigue. A veces todos pasamos, todos los que fuimos emprendedores, pasamos por un momento donde al principio le tenés que poner el pecho vos, tenés que estar vos, tenés que trabajar más. Yo me acuerdo, tuve momentos que contestaba mails a las 3 de la mañana, qué sé yo, por decirte algo, ¿entendés? Y después uno va armando equipo y va adquiriendo más tiempo. Son momentos, también, claro. Hay que ser persistente, hay que perseguir lo que te gusta. 100%. Romy, vos estabas por decir no, algo pareció lo que estaba diciendo recién Diego, esto de los momentos del emprendimiento. Y también una pregunta que se me viene justamente para Dayana es, ¿para qué hago lo que hago? Porque a ver, si yo amo maquillar y no quiero soltar mis clientas, pero quiero hacer mucho dinero, voy a tener que darme cuenta que va a haber un momento en el que no voy a tener más tiempo físico para seguir maquillando personas. Entonces ahí es donde entra lo que dice Diego. ¿Quiero crecer? ¿Lo hago porque quiero realmente tener un ingreso más grande o lo hago simplemente porque me gusta y es el punto de quiebre entre mi hobby y me mantiene? Bueno, acá es como un tema. Acá está el punto. ¿Cuánto podés cobrar un maquillaje? O sea, si vos sos una maquilladora que ama lo que hace, que eso se tiene que notar. Hablamos el otro día, un barrendero que ama lo que hace, se tiene que notar. Tiene que pasar el chabón por la vereda y decir, acá pasó Carlito el barrendero. O sea, una maquilladora que ama lo que hace, tendría que hacerlo de una manera que la gente se desespere para tener su servicio. Entonces eso te va a permitir subir el precio y no tener tanto problema, elegir tus clientas y vivir de lo que vos amás. Eso acá es clave. Dayana nos dice... Porque si estás muy mirando el mango y no le puedo cobrar y no tengo los clientes, ahí vas a tener un problema. Igual también el horario humano, o sea, la hora humana también es limitada. Eso seguro que es hay que evaluar todo el negocio. Mirá, si uno limitado, quiere tener un emprendimiento que crezca, yo desde nuestra experiencia te puedo decir que sin armar un equipo es muy difícil crecer a escalas más grandes. Claro, sí, sin duda. Hay momentos donde sí o sí. Inclusive, mirá, a mí me pasaba que cuando tenía la peluquería, o sea, llega un momento que vos como ser humano no podés atender 50. Claro. Que llega un momento que sí o sí necesitas, si querés crecer. Claro, al peluquero le pasa mucho que dicen, no, me quiero atender con Marcelito porque... ¿Marcelito estás ahí? Claro, le quiero atender con Marcelito porque él me peina bien.
Pero nos podemos pero meter. digamos, hay de eso. No, solo me corto con él. Y Bueno, sí, pero entonces- Marcelo hay uno solo, no se puede clonar 10 veces. Entonces Marcelo. la hora de Sé lo que te Marcelo acabo de decir. no vale Subió lo la hora mismo. de Marcelo. Claro. Acaba de subir la hora viste que de a veces- Marcelo. Bueno, vos a veces vas a una peluquería y dice, con tal vale tanto. Y con Claro. claro, ya se cotiza. Imagínate que te A corta mí- el pelo. El micrófono Pino de Diego está León. altísimo. A mí nunca me pasó. Al micrófono, no el auricular. Lo tiene que bajar ahí, Gustavo. Escúchame, para que hacker. Diana nos contesta. Diana Grosa. Está en vivo, Diana está muy Pero- bien. Bien, Diana, gracias. un saludo Señora, para nuestra Diana. primera oyente en vivo. Muy bien, Diana ¿Quién nos será, no? dice, claro, estoy en el momento en el que acabo de sumar gente a mi staff, Bien, porque Bien. sola no puedo. bien, Diana. Pero es así, Es por son ahí. momentos. Pero sí estoy un poco saturada también. Y pone, también me pasa que cuando no puedo atenderlas, yo no... Ay, para que no veo nada. Cuando no puedo atenderlas, yo no sé... Ya no se quieren atender con las otras maquilladoras que Claro. trabajan para Bueno, acá mí. justo lo que decíamos. acá Me está pasando el caso de Marcelito. Perdón, Diana, acá me diste el pie un poco lo que decía. Tenés que aumentar el precio. Claramente, porque esa cosa de la demanda sobre vos, Claro. eso lo tenés Es porque que monetizar algo tenés. mejor. Yo creo No que hay ningún ahí problema. pasan dos cosas. También tenemos que generar confianza en el equipo que trabaja con nosotros, que es clave. Claro, que sean igual de buenas que vos los tenés que preparar, vos los tenés que capacitar Eso- para que la eso- gente quiera atenderse con ellos. A mí me pasaba, cuando yo tuve peluquería, me pasaba que la gente venía y decía, no, pero él te va, hay que darle esa Se lo confianza tenés que a la vender, gente. claro, y claro, hay que confiar. venderlo. Si no lo Porque si compraste no vos, no sos lo un vas a vender. eterno... ¿Vos vas le a ser- cobrabas lo mismo? Sí, lo mismo. No, yo le cobraba lo mismo. Tarifa Es plana más, yo le tenía el pedía chavo. por favor que venga. Te corto el pelo gratis. Salía afuera así Dos por para uno, la dos gente. por uno. te decía. Sí, sí. No, nosotros tuvimos no habían tantas redes sociales, tantas Claro. cosas, salíamos Que a busque- folletear, era otra Los historia. canales de venta cambiaron. A Diana- Por eso también hay que ver qué canales de venta tiene Diana, si es de boca Sí. en boca, si publicita en la El web. boca Hay oreja, muy- boca oreja. Boca se oreja. llama. Hay mucho igual de Boca eso. en boca. No, está muy bien, boca en boca, pero Beso ahora, en la viste, boca oreja. Pero digo, Boca Diana oreja, que boca. busque tiempo reactivo, tiempo proactivo, también eso le va a dar Escucha, un poquito de claridad. escucha, Diana, ¿cómo es? Tiempo reactivo, tiempo proactivo. Esto que decía Bruni, o Bien. no me acuerdo, creo que Diego. alguno de ustedes, Diego. Lo de tiempo reactivo es todo el tiempo que a vos te demanda, que depende de vos. Esto, que Ujú. todo lo que ella esté, que la sienta ella y demás. Cuando empieza a armar todo un equipo y demás, empieza a sumar tiempo proactivo, que es el que recomendamos. El tiempo, después, amo lo que hago, tengo una clienta especial y la voy a atender, pero no tiene que ser una obligación. Claro. Después hay que ver Diana- también los números y Diana todo. acaba de mandar otro mensaje. También te da miedo subir precios. La gente le cuesta soltar el peso, jaja. Bueno, eso también No, es un- sin miedo a eso, Diana. Si vos no valorás tu trabajo, no lo van a valorar los demás. Exacto. Y de hecho, o sea, eso es como una ley universal. Vamos a hablar sobre eso, pero pasa mucho. O sea, si uno no lo valora, es lo mismo que si uno, en el ambiente de venta, que dice, el famoso vendedor, yo vendo yo los esquimales, todo. Eso no es así. O sea, uno tiene que comprar primero lo que después va a vender, no crear necesidades falsas y Claro. todo eso. Y lo mismo si uno confía, ama lo que hace y de un servicio especial, que ahí lo está diciendo, la gente quiere atenderse con Diana Viñolo. Bien. Estamos haciendo un chivo. Bruni. Un chivo en vivo. No podemos Gratis, pasar gratis. Que pase Hacele- el Instagram. Que pase el Diana Instagram. Diana Viñolo. Pasa tu Instagram y obviamente No que tenés- recontra Soy bienvenida. al pollo. Alguien lo va a ver, boludo. No. Ojo. Sí, sí, sí. Pará. Si te cae un Es centro, acordate es de un nosotros. maquillaje que te lo relata, ¿no? Yo Diana, ¿por qué no? Pará, hacemos Viene una la invitación. sombra por acá Che, y aparece el hacemos una- rubor. La genia del sol. ¿Una no. invitación formal a Diana? Sí, cuando quiera, Dale, obvio. una Obvio, obvio. sí, sí. Es más, Que nos se me- maquille porque nunca nos maquillaron. A mí. yo- Algo con las patas de gallo, ¿puede hacer? Acá yo también, mirá lo que tengo. Estamos matados con el tema. Yo piel. necesito Mirá. asesoramiento con mi No, estoy la- hablando de esto de también. la definición, Yo Dieguito. parezco. Boludo, la alta Mamá. definición nos mata. Acá Diana Esto de dice, los tomo filtros cada al revés. palabra que... tenemos un montón de comentarios ahora, paren que otras Disculpa, personas... bien, No, pará, pero Diana estás invitada también porque, a ver, ¿De dónde sos, Diana? Pues acá en Berazategui, capaz. Bueno, acá Porque por ahí estamos es en de Luis y yo no sabemos dónde es. no importa, No, pero obviamente, a ver... De Kamchatka, te dice. Claro, soy de Mandame un Lima, vuelo a Perú. buscarla. Bueno, Claro, de Vietnam. Todavía no tenemos ese Amigo, nivel de dice producción, Avenida pero Paulista. pronto lo vamos a tener. pronto sí, por supuesto. Aparte, si Diana quiere venir a compartir su trabajo, lo quiere mostrar. Vamos a quiere tirar contar. la idea que tuvimos. Sí, Compartí o el todavía Instagram. no. Dejá, Déjame Bruni, chequearlo tirá todo. fuera de cámara, pero la verdad Bueno, pero que estamos- pase el Lo del Instagram. Pasanos. GH. Soy de Berazategui. chicos, soy de Berazategui. Ahí Va, está. Vera. Ah, te esperamos. Vamos, Che, vamos, hay Vera, una vamos, pregunta. Vera. Quiero saludar a Cristian Montenegro. Tengo muchas anécdotas con él. Estaba por leer lo que estaba poniendo. Decilo, bueno, es mi primo, le quiero mandar un beso grande. Cris, tenemos muchas anécdotas, te quiero mucho, bacho. Cristian lo que nos dice Diana dice me muero de vergüenza. Bueno, pasanos Sí, tu imagínate Instagram nosotros. igual. No. No, no Cristian pasa dice, es bueno invertir en una página de internet.
Es que hoy es una obligación tener un e-commerce, digamos, en el mundo que vivimos. ¿Qué hace, si no tenés, página de internet, ¿de qué sería, Cris? Debe querer decir una página web. Sí, hay que tenerla. Una cuenta de Instagram. Después vamos a hacer brevemente cuál sería el paso a paso de la venta online, de la venta en línea, que es muy simple y es muy fácil de entender. Son 2 o 3 aplicaciones que tenés que bajarte en tu WhatsApp Business, que lo tenés que cambiar para poder tener una cuenta Business. Los catálogos. Y lo vamos a explicar paso a paso, pero eso queda más adelante para el mundo del emprendedor. Hoy es muy interesante ese tema, porque hay mucha queja dentro de los emprendedores. Che, ¿por qué no vendo? ¿Por qué me pasa esto? Y bueno, hay que ver qué hay detrás de todo eso, porque muchos no tienen las herramientas correctas, no están para eso bien está dirigidos. Hay que diagnosticar. Nachito y vos que lo arrancaron... Sí, yo escucho mucho de eso, escucho mucho. Experiencia. Vamos a diagnosticar. Sí, amigo, ambos dos, sí, lo metimos. Yo agarré una época de las redes con respecto al e-commerce y todo eso, que era cuando recién se iniciaba. Era tremendo, o sea, pasaban cosas que hoy no pasan porque hoy te quieren cobrar hasta por las dudas. Claro. Pero como todo. Pero globalizado, pero está bien y es así, los tiempos cambian y hay que adaptarse y hacer otras cosas. Es un tema muy 100%. Eso que dice Bruni, copiar, pegar. Ese es un tema muy interesante para tocar, porque hoy la gente, hay mucha queja de, che, ¿por qué no vendo? Y lo que pasa es que las redes sociales son una batalla campal de gente que está haciendo lo mismo que vos. Olvídate. Si vos no tenés un diferencial, y esto lo hablo para cualquier tipo de trabajo, oficio, lo que hagas, si vos hoy no marcás un verdadero diferencial, es muy difícil conquistar a la gente. Vos pensás que todas las personas que quieren adquirir algún producto, algún servicio o algo, no te consultan solo a vos. Hay un millón detrás que están vendiendo un servicio, un producto, y está el que compra bien. Bueno, hay tanto ahí para desarrollar. Es tremendo. Es tremendo. ¿Quién vende más? Y el que compra mejor. Y el que hay mucho ahí detrás. Ese es un tema dentro del tenemos tema, que desarrollarlo porque es temas infinitos. Porque el mundo del vendedor y las ventas y el mundo del emprendedor es un mundo infinito. Vendes o vendes librazo. Bueno, si quieren, yo quiero cerrar nada más del tema del fin de semana. Quiero mandarle un saludo a mi prima Jael, que ayer fue el cumpleaños, que miré el WhatsApp de los primos. Ayer fue el cumpleaños y no la saludé, le pido perdón. Le mando un beso grande. Es una piba joven, debe tener 35 años. Está, creo que en Villa Langostura, viviendo allá en Villa Langostura. Un lugar hermoso que me invitó. En realidad no me invitó, pero me invitó solo. Nada, me dijo siempre. Tremendo. Hay un restaurante ahí. Fuimos con Nachito mis puertas están abiertas, me dijo, cuando quieras venir. Tiene una cabaña. Vive en un sueño la piba, literal. Fuimos con Nachito, con Nachito estuvimos de vacaciones el año pasado. Tremendo, amigo. ¿Te acordás el lugar dónde? ¿Cómo se llama? Resto Bistró. No soy un chabón muy de memoria, pero me quedó grabado porque se va de mambo. ¿Dónde se fueron? Resto Bistró. A Villa Langostura. Por donde dice Bruni. No, pero te digo algo. Un lugar, pero full top. Hermoso, tope de gama. Tremendo. Hermoso. Y otra cosita importante, muy importante, que bueno, mandarle un apoyo a mi nona Lucía. ¿Las flores son de? No, mi nona Lucía, que está... Por favor, tema bajativo, disculpen. Mi nona Lucía está internada en terapia intermedia. ¿En dónde? No, es mi nona, que la amo, espero que se recupere. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, Bruno? Y ya mi nona tiene 800.000 millones de años, es una tana de fierro. Que bueno, tiene un problemita en el corazón y bueno, anoche estuvo más o menos ahí, se descompensó, así que le mando un beso fuerza enorme, para la abuela, vamos. Y Dios va a querer que se levante y bueno, ojalá la podamos tener mucho tiempo más. Y nada, ¿cómo se llama? Lucía, mi nona Lucía Martino. Abrazo para la nona. Así que no sé, mundo finde, no sé si vos querés agregar algo, tenés algo que te haya pasado, anécdota. Fitness tiene mundo sí, no tengo mucho para agregar. Pero mundo finde, lo que tengo para destacar, vinieron, bueno, cuento un poco para darle contexto. Yo tengo mi pareja, la pequeñina Nuria, que ella tiene un espacio que se llama Somos Madu, que lo pueden buscar ahí en Instagram y demás. @Somos Madu. Somos Madu, exacto. Vamos, Madu, Ranelac, que está acá en zona sur, Berazategui. Y hicieron una terapia que son constelaciones. Yo la verdad que no, o sea, no estoy muy familiarizado con el tema. Muy por ahí. Hay una serie que se llama Mi Otra Yo. Muy buena. 2 temporadas. Está en Netflix. En Netflix, sí. Romy, acá te voy a pedir un poco de salvavidas. ¿Cómo podrías definir lo que serían las terapias de constelaciones? Mira, las constelaciones nacen con un tipo que Bert Hellinger. Ahí va, Hellinger. Que es el que crea las constelaciones, que él era un religioso, un sacerdote, era jesuita, creo, como que él era muy... Alemán, ¿no? Alemán, sí, siempre era alemán, sí, alemán. Que él mete todo, o sea, él tenía conocimientos también
en todo lo que es dramaturgia, bueno, y el tipo empieza como a darse cuenta, casualmente, qué loco. Date cuenta. Claro, el chabón se da cuenta que ocurren cosas cuando las personas empiezan a hacer como drama, o sea, teatro, ¿no? En el teatro empieza esto de drama, de teatroterapia, bueno, empiezan a pasar cosas a nivel energético. ¿Cómo específicamente surge? ¿Cómo es que se da? ¿Qué es lo que se da cuenta concretamente? No te sé decir, no quiero hablar de más. Por ahí podemos llamar a alguien que sepa más del tema. Yo hice constelaciones. ¿Cómo trabaja el proceso de las constelaciones? Va a buscar generacionalmente hacia atrás, en tu familia, en tu árbol genealógico, qué es lo que se desacomodó. Habla de cosas que se desacomodan. Lo principal es el orden del amor, ¿no? Él dice como que en una familia está todo acomodado, si no hay excluidos, si no hay gente, excluidos por la familia, sin juzgar. Por ejemplo, hay un asesino en la familia hace 500 millones de años y lo excluimos de la familia. O sea, dijimos, no, este ya no es más parte de la familia. O sea, eso va a generar un problema en tu presente. Trabaja mucho con el árbol genealógico. Todo. O sea, con los clanes, los abuelos, que hay dobles también. Podemos replicar ciertas... Especialmente se da cuando se repiten nombres, fechas de nacimiento, si coincide la fecha de la muerte con la fecha del nacimiento. Eso genera como dobles. Es como una invitación como a investigar un poco lo que fue la historia de tus abuelos. A veces no hay tanto registro, pero es tremendo. Un tip, ¿no? Cuando vos haces tu árbol genealógico, que muchas consteladoras lo mandan a hacer, te dicen, hacé tu árbol. Y si cuando estás anotando los nombres, así sea de tu hermano, no importa, te equivocás y pones otro, hay algo. Ahí tenés que mirar. Ahí va. Porque ahí es como que tu inconsciente, tu alma te está diciendo, che, acá algo está corrido, algo no está acomodado. Es súper interesante. A mí me pareció tremendo porque también se pueden constelar cuestiones de lo vincular hasta por ahí enfermedades, dolencias, obviamente cosas muy traumáticas. Hay... muchos casos es un tema muy fuerte, pero de abusos y cosas así, que esto que decís muchas veces se oculta y genera como todo un efecto tipo Ojo que en las dominó. Me pareció tremendo. La serie está muy buena. Salen secretos familiares. Ahí va. Salen a la luz. Es que salen y si vas a constelar tenés que saber que y sí, amigo, te podés encontrar hasta las bolas. Porque son cosas que muchas veces se ocultan. Es la realidad, porque viste tapás, antes se ocultaba mucho, ¿no? Infidelidad. Infidelidades la cagada palo. Una cosa pero mucho antes, viste, por ahí le daban la cagaban a palo a la germu y era normal, viste, un desastre. Igual gracias a Dios ahora avanzó un montón en eso. Sí, total. Pero salen a la luz cosas. Así que yo de constelaciones lo único que sé es las Tres Marías, los caballeros del Zodíaco. Claro, caballeros del Zodíaco, antes, Shiru. Yo era Mu de Aries. A mí me gustaba Iki, el que te tiraba. Vos también le das de Aries. Vos sos de Aries. Papá, yo también. Somos todos de Aries. Yo también. Somos todos de Aries. Date cuenta, amigo. Date cuenta. ¿Vos qué caballero eras? Cáncer. Cáncer, máscara de muerte. Y vos, Aries, Mu de Aries, claro, exactamente. Yo era el primero, pero los caballeros no llegué. O sea, ¿No veías vos? Y no, yo por ahí vi otra cosa. No, ¿puedo decir algo? No me gustaban los caballeros. No. Bueno, está bien. ¿Qué te gustaba? Los supercampeones de fútbol. Los picapiedra. Los supersónicos. Te tiro así. Bueno, sí, yo veía eso también. Vale, querida, te mando un beso grande. Ahí nos está mirando mi cuñada. Gracias por conectarte. Anécdotas del fin de, chicos, ustedes para... Bueno, vos vino... No, eso quería contar un poquito de eso porque fue... Súper tranquilo, muy familiar, descansando. Venimos de una semana de haber venido de viaje con Nachito. Una semana que fue corta. Hicimos mucho hogar. Compartimos en familia con los niños, muy tranquilo, súper tranquilo. Un día hermoso ayer. Sí, ayer, estuvimos un ratito juntos, un rato a la tarde. Le metió un poquito de bici. Sí, metimos pastito, fulbito, un poquito al aire libre. Qué lindo. Qué lindo. Yo tuve un fin de semana con mucha actividad social. Empezamos el viernes, que tuvimos un cumpleaños en Capital. Después... No, mentira, el sábado empezamos con y el domingo vinieron a casa también la familia de mi esposo a comer un asado, seguimos festejando un cumpleaños, fue como mucha vida social el fin de semana. Wow. Así que pero estuvo bueno. ¿Te gusta la vida social, Romy? Yo disfruto la vida social. Conectar, tomar algo, compartir, sí, me gusta, charlar. me gusta. A mí me gusta también. Sí, ¿Toma alcohol usted? Ahora en este instante no. Nada, ahora no me traje nada. Claro, ahora de la tarde digo, un vaso de whisky te saca. No, o sea, se desayunaba una birra. Pero que en el último periodo, Romy, no, hace como 6 meses que estoy casi limpia. Nada. Por ejemplo, el alcohol dicen que baja la energía, ¿no? Ayer tomé una copa de champagne.
nada más, Ahí a la va. tarde. Así en mi casa, estamos en mi casa. Champagne, choripán. Romy te desconcierta, ¿eh? Romy, No, te Romy es desconcierta. la que te sale del barro y de repente te toma un Sí, Y champán. tira un Muy Don difícil. Periñón. Estamos como... Bien, bien, bien. Sí. Viven Pero- en dos. ¿Sushi comes? Sí, Ahí va. Ah, vos. Ahí te lo dijo muy... Carito. por supu. Sin dudar, ¿eh? Sí, para mí el sushi va. Va. Sí, bueno, sí, pero lo así, banco. No me gusta el pero sushi. una copita y por ahí está ¿No todo te el gusta, mundo Nacho? tomando. No, y amigo, todo. no. ¿No te gusta? Soy Bien. muy A mí friki. me gusta, El, sí. el mate tampoco. No. No. Nachi tiene... Asado sí. no Loco, como. ¿te podés Soy retirar un de alien, acá? me dijo Brunicampo. Vos salís del otro lado. Alto Anunnaki. alien, Escuchame, soy ¿no un- comes sushi? ¿No te Un día gusta el se lo mate? van a llevarlo. No me gusta el mate, asado dije que Pero tampoco. mate para, ¿no te gusta Pero no, el mate porque soy- o de sea, no es que soy yerba o no café. te gusta? Café sí, papá. Colombiano, café común. No, si se pone un rico café, Torrado. lo valoro. Arlistán no te veo No. tomando No, Arlistán no. ese que viene con... Instantáneo. Te tomás 10 y te agarra un El- cáncer el de- de la el de concha de la Vía lora. ¿Tú viste ese que es un polvo todo? ¿Qué mierda es así eso? más. El de Café amigo, ese, no tomen Igual ese café viste de que- mierda. el de No, Vía pero viste que Cosenza lo dicen. bancamos, Rosy. Al de Vía Cosenza lo bancamos. ¿Cómo es? Vía Cosenza. Zapi. Todos Bueno. bancamos de Vía Cosenza. amigo, Todo. Dale que vengan, Vía Cosenza. ¿Cómo se llama ese café? Freddy. No, Fedi. No, esa era la no serie. me acuerdo. O sea, lo que Es un dicen loguito es rojo, un en loguito granos, tostado natural, hay un par de protis de café, obviamente te sacuden, amigo. Como Sí, todo. prepara el whisky bolso. Caro, claro. Y si un café bueno... Pero bueno, Vale. volvemos al capítulo de nutrición, que posiblemente tengamos una columna de nutrición. Sí, Sí. Nada excelente. pequeñita. Sería Está casi, buenísimo. casi Sí, que sí, está chequeado, casi te cerrado. diría, ¿eh? Estaríamos hablando Sí. de dietas o no dietas, pero... Y vamos a tener también, puede ser el espacio que todavía no hablé con mi amiga Capítulo Verde, que es Lorenita Cuello. Vale, Lore, la no, mano. Lore ya Está está. cerrado. Está cerrada de A mí que va por a venir. privado me dijo que viene, así que hay Tendríamos que que poner decir el fecha. día. Pero Hable yo a con mí me Lore. gustaría que tenga una sección semanal. A mí Sería también, clave. hay que pero le hablarlo tendría que con gustar ella. a Hay que Lore. hablarlo, que no se Hay que huele hablarlo. con los números, porque viste que Va de salió la en Telefe. mano. ¿Cuál es el fee? ¿Cuál es el fee? Pará, Lore, Sí, ¿viste? Igual Que salió pará. en Telefe, somos de acá viene de y te dice Berazategui. quiero Lore, te podemos. Preguntale si pagó para ir a Telefe. le ad invitaron. honorem. Lore. Ad honorem, Lore, todo por Lore. ahora. Y una paleta de ping-pong. Acá te invitamos Lore, gratis. podemos. Pará. Un podemos tubito de Pará, pelotita de ping-pong. Pará, acá te Sí, con el invitamos tubito, gratis, tranqui. porque viste que los medios tenés que Pagar. ir a los No, la medios, invitamos Acá gratis viene y le Eso lo damos- tenés que contar un día, Romy. Sí. Porque Sí, la sí, gente que- no sabe de todo eso, creo. No, pero está De bueno toda que esa lo dinámica sepan. de que vas y No pagás. vayamos en contra del... Sí, nos ponemos ¿Cómo que dice? todo. No vayamos en contra outsider. de la. Por del ahora capitalismo. es gratis. de la industria. Aprovecha. De la industria. Después de la industria. Después quedás re vista Ah, aislado. igual se lleva productos para el cabello No, eso de cosmética Bekim. Para colmo tenemos productos. Te damos Ah. No productos pagan. por un Muy Olvidate. bien. Algo te lleva, Romy. Algo te lleva Sí, siempre. sí. Así que bueno, Lore dijo que nos estaba escuchando, supuestamente. Tenemos shampoo sólido que es Ojalá, natural. ojalá, me Tal vez encantaría Está Lore. Jackie también que nos encantaría. está viendo. Sí. Jackie, saludos. Jackie está jugando torneo Mati de pádel, Mede ahí Jackie. también nos está viendo. Abrazo, amigo, que estés bien. Mundo Pádel, amigo. Sí, Mundo Mundo Pádel acá, Padel. Bruni, un gran jugador de pádel. ¿Cómo Yo estamos, pensé amigo? ¿Estamos en el yo torneo? pensé ¿Cómo que te fue? sabía algo de ping-pong hasta que la vi a Jackie. No, Me cagaron a palo. Grosa. Las pibas juegan un huevo. No, mal, no. Grosa. Mal. tremenda Qué paliza tremendo. nos comimos. Pero Bueno, fin de semana entonces. Cerramos tranqui. fin de semana. Súper Sección fin de semana. Sección fin de semana. Bueno. ahí estamos. Afilemos la hacha, loco. Dale. Sí. vamos Afilemos a la pelear hacha. hacha. Bueno, Estamos- hacker querido, vamos a la sección que yo prometí, así tipo promesa de Sí. campaña. Dije una vez por semana, que son los lunes, voy a traer un contenido, llamémosle desarrollo personal, Acá está educación Lore. financiera. Está Lore, Lore. querida. Apareció. Oh, qué hermosa, divina, Lore. Este, semana Lore podría venir en algún momento? ¿Cómo ¿Esta grita? semana? ¿Cómo gritás, loco? Sí, no, tenés el... por acá, Esta semana. Hay que bajarle el volumen de la auricular. Pero pasa que si no, no me escucho si me bajas el auricular. No me Pero vos no escucho. te tenés que no, no me escuchar a escucho. vos. Tenés que escuchar a... No, pero ese no es me un buen escucho. ejercicio. Hay Hola. 3 voces. y- Hola, hola. No, ahí no me escucho para nada. Hola. Pará, ¿puedo decir algo? Bueno, no, algo pasó. pará. Desde que tiré lo de la sección, no sé qué pasó. ¿no? Algo Después pasó, les sí. contaré de mi experiencia con la página web, dice Lore de Capítulo Verde. A mí- Bien, Excelente. bien, me gusta. contrainteresa. Me gusta, Lore. Lo que sí, no los estoy escuchando real. No sé si No, tenemos no, por problema eso está técnico. muy bajo ahí. A ver, ahora. Hola, ahí está Ahora. mejor. Ahí Ah, estamos. yo estoy bárbaro como estaba. Ahí está mejor. A mí Ahí déjame... también. Sí. Bueno, ahí listo. tenemos Hola. el graph grande, hacker, afilemos el hacha. Sí se puede, porque esto hay un libro que es muy inspirador, que se llama 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que va a ser una fuente muy importante de esta sección. De hecho, Bien. ahora voy a contar una pequeña historia que está en ese libro y le da nombre a Afilemos el hacha. Afilemos el hacha, Muy exactamente. bien. Entonces, arrancamos contando un poquito esa historia. Cuando pueda hacker mostrarlo, si no lo recomendamos, 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es un libro que no se lee, se estudia. Qué buen libro.
Porque Que Mundo no sé si Libro... vos lo pudiste. Sí, lo tengo una muy edición bueno. recontra vieja, con la tapa era amarilla. Pero después hay como una reedición, ¿no? Es tremendo. Y después Sí. hay otro. Ahí Y está. lo iba a traer. Hay si muchas- querés ponerlo en español, hacker, pero no importa. hay muchas Highly tapas. Effective People, se entiende, es ese. Pero está en Sí. español para que la gente sepa. No pasa nada. Es un librazo, insisto. Es para estudiarlo, es para charlarlo. Y de nuevo, incorporar esta idea de esta la lectura como recreativa, ¿no? Que en la escuela nos dan, ¿no? Claro. ¿Se acuerdan de un libro que le dieron en la escuela? Sí, los libros de mierda que te dan siempre. Claro, no me acuerdo. El burrito no sé El qué burrito mierda. no sé qué vos, No, el burrito Ortega. no, pará, no. Pará, chicos, Mi pero planta de volvemos. naranja lima. Pará, ese está bueno. Sí, bueno, el Principito. Yo no me lo acuerdo. El Principito hay El mucha Principito gente lo que le bancamos. encanta. Sí, sí. Yo lo banco, o tampoco sea, tanto, pero lo banco. pero que nos enseñen. Estaría bueno que en el colegio nos den, no sé, más de contenido. Yo coincido. no sé, Ahí está. de mirá, crecimiento 7 hábitos de la personal. gente. Ese es O sea, el libro que No, recomendamos. el mío no me bajes. No, el mío. Ahí volvemos a lo que Hola, hablábamos al ahí, principio, gracias. ¿no? Sí. Que en la escuela no Vamos se- a pegar. El caballero de la armadura no se- oxidada. Pará, vos Con- sabés con que ese cuidado. libro, Es buenísimo. El caballero de la armadura es un libro de desarrollo personal. Sí, es muy de desarrollo profundo, y personal, está el sí. 2, que es La Vuelta del Caballero, que es un libro de terapia de pareja. Don Quijote y Apa. eso ya está para tirarlo a la mierda. Ya fue. Pará, Estamos en el yo tengo 2024. yo tengo como 1000 ediciones Don de Quijote. Quijote. No, yo soy- y el- había uno de un burro que no me lo acuerdo. Tengo la edición especial de Don Quijote, con todo, yo licenciada en letras, ¿no? Harry Potter. guardé. Bueno, pero volvemos. El punto es, hay libros que son como Claro, lo que pasa es que hay que ver recreativos. qué buscas en un libro también. Este Claro, tengo yo, Porque esta tapa, mirá. para emprendedores es tremendo. Nosotros Sí, lo yo hemos- creo que es para la vida misma. Para la vida misma, Desde sí. dices emprendedor y te quedas corto. Entonces, insisto, es como para estudiarlo. Entonces vamos a arrancar contando una pequeña historia que sacada de este libro, que es la del leñador. Yo a toda la gente que conozco le rompo las pelotas con esta historia. Doy fe. Ahora le estoy rompiendo la bola a la que no conozco. O sea, es Claro. como que hice como un giro Vamos y a le estoy expandir rompiendo un porque poco ya de la gente Nacho está hacia diciendo, afuera. No rompas más la bola con esa historia. Con Dieguito le hemos hablado mucho. Y es muy simple. Un leñador, un árbol, le dicen, tenés que cortar el árbol rápido, metele, dale más, un árbol gigante. El chabón le empieza a dar, le empieza a dar, ve que le cuesta, sigue, cambia de lado, sigue. El chabón no paraba, le mete con todo, se acalambra el hombro, le sigue dando, sigue, se empieza a enojar, pasan las horas, pasa la tarde, se pone en cuero, le sigue dando, el otro coso acalambrado está, empieza a insultar de la bronca que tiene que no avanzaba, no sé qué pasa, otro Claro. leñador dice, ¿qué te pasa? Chabón dice, no puede ser esto, no paro, le estoy dando, dejé la vida y no avanzo, no sé qué. Y ese segundo leñador le dice, afilaste el hacha. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Claro, claro, Afilaste claro. el Te hacha. preparaste. Entonces, acá hay un mensaje que yo voy a romper la bola, por eso es lo primero que quiero decir. Hay un mensaje del esfuerzo. No estamos en contra del esfuerzo, pero mucho cuidado con el esfuerzo mal direccionado. Porque el esfuerzo mal direccionado genera frustración, la frustración es medio prima hermana del enojo. Claro. Entonces yo lo veo mucho eso, gente que le pone, porque lee ese falso paradigma de que con esfuerzo, no sé si vieron en su ambiente, pero gente como que a ver quién la tiene más larga de esfuerzo, de yo me levantaba a las 3 de la mañana y cargaba Sí. 700 Sí, y el otro sí, le dice, sí, no, pero sí. yo Bueno, bajé yo por 7 eso a las camiones 7 no me levanto ni a palo. Ahí está. Claro. No, rey, Vos aparte el tenés el paradigma hacha- de... el hacha Yo tengo el hacha Este afilada. tiene la de Atori Hanson, Claro. la de La katana Kill Bill. tenemos, boludo. Acero, ¿cómo se llama el acero ese que te haces? Acero valirio. Dieguito, pero Sácalo. yo doy fe y lo admiro, está perfecto, Está porque de perfecto. nuevo hay que direccionar. Pará, quiero bien, hay decir poner que me foco. preparé para levantarme a la hora más o menos que quiero. No es que me No, levanto. obviamente, eso se entiende. No es que Guarda que No es que pone sos un serio y vago se de levanta- mierda que te se levantás a levanta- cualquier hora no, porque dejo te el móvil, importa se todo el levanta, trabajo. tipo, Tampoco tipo me Riquelme, pinta amigo. el... Yo Se quiero levanta decir tipo algo Riquelme, chabón. en favor de Diego, quiero decir algo. Yo estuve mucho tiempo levantándome como a las 5 de la mañana haciendo esto de la gente, el club de las 5 de la mañana, no iba Claro. ganando tiempo, qué sé yo. Y yo me Lindo di el club de cuenta, las 5 de la mañana. Es un igual, librazo igual, ¿eh? Yo el lo libro es banco. muy lindo y los hábitos están buenísimos porque esa hora no hay ruido en el mundo. Sí. Entonces es como que está realmente todo. El teléfono nunca va a tener un mensaje, Estoy no de va a haber acuerdo. nada. Sí. Pero a mí me cuesta mucho también levantarme en la mañana. Y es una cosa que siempre hablo con mi esposo: es, che, cambiamos a los chicos al turno tarde, hacemos algo que. No te digo que me voy a levantar al mediodía, pero no me quiero levantar más a las 6. ¿Cuál es un buen horario para levantarse, Romy? Para mí hay que seguir los ciclos circadianos, o sea, el ciclo circadiano. Y cuando sale el Si sol, vivís en Yo lo tengo. Helsinki te quiero ver. bueno, acá, ¿no? Sí, sí, sí. Y Yo bueno. lo tengo para la mierda. Esto es para pero- la gente que está. Claro. No, acá es más o menos racional, pero sí, si estás en un lugar medio nórdico. No, pero se bueno. entiende la idea, acompañar Sí, sí, el entiendo, sol. entiendo. Acompañar lo más que se pueda. Claro. O sea, te A acostás las 6 cuando de la se mañana arriba. va el sol y te levantás cuando Claro, y sale. en invierno, bueno. 5 de Te la tarde. embole la vida a las 8. Eso. A Troden. Pero en invierno Juega tu te equipo Papi, a la papi, noche, son las manejate. 8. La A la antroposofía. Libertadores la ve por Sí, sí. YouTube. Sí, sí. La antropología Te avisan es cómo eso. sale coso. En invierno te Palmeira, baja con no sé qué. el ritmo, te invita No, a no, invernar. claro. como, Sí, ¿no? sí, Total, sí, total, sí, sí. compartimos. Sí, sí. Es como. A ver, Se acá entendió, se me agarro entendió. lo que dice Romy, que a veces somos como muy literales, porque el libro de el Club de las 5 AM, lo que está planteando, o lo que yo interpreto, Robin Sharma, grosso Robin Sí, Sharma, ahí lo bancamos. sí, sí.
lo que está planteando para mí es como lo importante Matrix, que es ganar la mañana. O sea, tratar de no levantarte tipo robot de me levanto, así todos los gomazos llevo al pibe. Ganar ese espacio que es tuyo y que no lo tenés que generar vos. Estamos todos hasta las bolas. Claro, estamos todos hasta las bolas. A las corridas. Estamos todos a las corridas. Entonces, dale que no llegamos. Claro, para mí va un poco de ahí. Después lo de las 5 de la mañana, tomártelo literal, levantarte todos los días y no, porque no se da, porque te acostaste. Si sos Yados y tenés la vida resuelta. Yados no falla. Si tenés la vida resuelta y te levantás en la piscina. De cagarse en julio. Claro. No, bueno, pero por eso, es como... para mí va un poco por ahí. Y después, cómo ganar el tema de levantarse temprano, bien digo, es a la hora de te acostás también. Pues es la clave. Te acostás a las 2 de la mañana, amigo. La noche para cambiar. 5 de la mañana tenés que... Yo en viajes he convivido con Nachito y es un gran referente en eso. Más o menos, sí, pero bueno. Nachi, igual a las 22 grande, estás en el sobre, a las 22. No es que tengo un horario, pero ya se va acomodando. Pará, si yo sí. Y está medio con las pantuflas a las 6. Sí, me cargan. Yo sí. No, pero está buenísimo. Yo a las 7 cuando te vas poniendo más grande por ahí. ¿Sabés qué pasa? El otro día te levantás detonado. No me gusta levantarme. Viste que saliste, no sé, te tomaste unos tragos, te fuiste a un bar, cualquier cosa. Nah, pero te digo que a tu vida. No somos nosotros, pero digo que hay un montón de gente que salís a la noche. Che, si no tengo responsabilidad, no tengo bendiciones y puedo salir, voy, me tomo algo. Bendiciones me matan. Claro, no tenés uno que te rompe. Salís, te tomás unos tragos, caíste a la 1 de la mañana, te tenés que levantar a las 7. A mí me pasa algo muy loco. 6 horitas que estás. No, es tremendo, estás con un hacha. Estás detonado. Acá, sí, a mí me pasa algo muy loco. Por más que me haya acostado a las 3 de la mañana, si me tengo que levantar a las 8 me levanto, pero me levanto bien. Sí. Soy de pocas horas de sueño. En algún momento del día viene el vuelto. Bueno, ahí momento. está. Una de las diferencias claves también es el alcohol. Bueno, yo alcohol no tomo. Bueno, eso es clave. Mentira. Eso es clave. No, pará. Si vos salís y tomás menos. No tomás. Una copita de Nachito, ¿viste como la viejita esa que dice? Nacho, ¿qué va a hacer, señor, ahora con el patrón? No, el patrón Bermúdez que te sale a cruzar. No, es verdad. Acá dijimos no, alcohol poco. Hipocrático, no sé cómo decir la posta. No toma alcohol. No le gusta. Mejor tomo poco, muy poquito. Me tomo un aperitivo. Una copita de vino no pasa nada. Pero cuando vos tomás, ahí después ¿quién te levanta si tomás? Claro. Pero para cuánto. Pero para cuánto, Romy. O sea, si te tomaste. Tomás mucho. Pero yo soy de 2 botellas de Luigi a la noche y sí, medio calotría, estás medio knockout técnico. Pero si tomás algo tranqui con la comida, no pasa nada. Para mí, así como metafóricamente, como que el cuerpo te habla. O sea, si vos le metiste muchas cosas que no van, lo que pasa es que a los 20 te habla medio bajito al oído y a esta edad, 46, si hiciste la que no va, te pega un grito de una manera zarpada. O sea, tenés acidez, estás roto y demás. Vos estás nuevo, Nacho. No, pero digo, eso es un hecho. Los desajustes que uno va haciendo, cuando sos más grande, los notas más, amigo. Cuesta más. Si vos me acuesto a las 3 de la mañana, el costo es más a las 7, alto, total. Eso es tremendo. Entonces, bueno, volviendo al tema de afilar el hacha, el primer mensaje que quiero dar es eso, es como el esfuerzo, la cosa de hay que esforzarse y vas a lograr cosas. Yo estoy a favor del esfuerzo, pero de nuevo, tenemos una energía limitada, a dónde la vamos a direccionar va a determinar un porcentaje alto de nuestro resultado. Entonces, hacha afilada, ¿cómo estamos? El hacha afilada, amigo, afilada, yo te veo cada vez mejor, a pleno, Rominita. Estamos destinando bien. Eso es como una cosa medio introspectiva de cada uno en qué está destinando su energía y todo. Entonces, primer tip que vamos a dar acá me puse como medio un machete. Bien. Tiene que ver con dicotomía de control, que es un tema que en este libro es uno de los primeros, es un capítulo entero. Dicotomía de control es un término que suena así, es del estoicismo. El estoicismo, algunos lo definen como un sistema operativo mental, es como muy loco. Estamos así como con tantos pensamientos y poco orden por ahí, o tan bombardeados de todo, es como el estoicismo viene como a ponerte un poco en eje. Entonces, dicotomía de control, en este libro también se llama círculo de control o círculo de influencia, va un poco por ahí como lo toma Stephen Covey, que es el autor. ¿Y qué es? Es muy simple. Es un ejercicio que yo recomiendo a quienes nos están escuchando que lo hagan cuando tengan un rato hoy a la noche antes de dormir, o cuando sea agarrar una hoja, que de hecho lo vamos a hacer, si quieren vamos a tirar, yo anoté las clásicas que están, pero vamos a tirar. ¿Qué es? ¿Qué está en tu control y qué no está en tu control? Cosas que están en tu control, cosas no están en tu control. Yo, por ejemplo, anoté las básicas de lo que no está en nuestro control. Una básica es el clima. ¿Cuántas veces nos quejamos que si llueve, que si hay sol, esto y lo otro? Claro, hace mucho frío, hace mucho calor. La gente que se queja de todo. La gente que se queja de todo va un poco de la mano del no control. Ahora lo vamos a ir desarrollando porque tiene que ver mucho con eso. El clima es una. Otra para mí muy clásica acá, el dólar.
Acá, los que nos están viendo de otro lado, acá en Argentina tengo una obsesión por el dólar. La economía. Claro. O sea, acá las casas se venden en dólares. Claro. Eso no pasa, o sea, en Brasil, que estuvimos en concesionario No de pasa. Ferrari, ¿cuánto vale? No sé cuántos reales. Pasa que eran ellos $100. confían más en el real que en el dólar. Bueno, tenemos toda una historia Ajá. de las cuestiones macroeconómicas y demás, pero sea como sea, nadie puede negar que estamos obsesionados por el dólar. Sí. Si el dólar se va tanto, todos somos como estamos Claro, estoy menos feliz. Subió el dólar. Subió el Entonces dólar. estoy menos feliz, ¿viste? Rompo Claro. las bolas más o tengo más cara de orto porque subió Claro. el dólar. Entonces es algo que no está en tu control. Exactamente. Comparto. El punto entiendo. es las cosas que no están en tu control, ¿te pueden afectar? Sí, obviamente, que si hay una situación volátil del dólar va a generar una situación, pero no está en tu control, es entender Claro, que claro. en tu acción directa no vas a hacer cambiar, ni siquiera el más millonario del universo, pero de nuevo, vamos a hablar para la gente de a pie, que somos el 99,9%, en nuestra acción directa no vamos a cambiar el tema dólar. Entonces ese es otro tema. Inseguridad, es un mundo de inseguridad, ¿qué pasa con esto? Que roban, que esto y aquello, que obviamente que existe y nos afecta, pero no está en nuestro control terminar con la inseguridad. Entonces eso es todo círculo de preocupación. Los noticieros trabajan mucho con el círculo de Tiraste preocupación. grandes clásicos, Nachito. Esos son los clásicos. Sí, Lo son los que Usted- la gente constantemente se... Lo que pasa es que Se Se apoya. preocupa además, Sí, ¿no, sí, sí, Diegui? todo el También. tiempo, todo el tiempo. Y se tremendo deja afectar eso. mucho por Todo el eso. tiempo. hay... Tremendo. Yo a veces. perdón, Igual hay Rami, como una, Rami, hay Rami, como Rami. una queja instalada constante. Pero eso es lo que Sí, dijo que Nacho. es para largo eso. Los Es recontra noticieros para largo. instalan. Trabajan. Tenemos tiempo trabajan igual, ¿eh? para instalar. Tenemos Sí, la tenemos para preocupación. quejarnos. tenemos tiempo. Totalmente, totalmente. Y esta yo la puse al final, pero para mí es la que más se da. Yo puse pensamientos ajenos, ideologías y demás, porque es cómo estamos todo el tiempo destinando energía a hacer que cambien de opinión. ¿Cuántas veces viste Terrible. discusiones de la grieta acá? Mamá. No, pero vos no entendés que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. ¿Por qué Terrible. querés... frase de sobrecito de azúcar, ahí activamos, parece. Dale, ¿Querés a tener ver. razón? Tenés que ¿Querés tener un graph, razón? tenés que tener Sí, un graph hacker, que caiga así, sobrecito de azúcar. ¿entendés? Amiga, la escuchaste. ¿Querés tener razón? ¿Querés ser feliz o tener razón? Claro. Tal cual. Basta. Obviamente. Y yo he Lo caído hablamos mucho en justamente eso, cuando comimos el finde, lo que vos me decías. Qué cantidad de veces que perdí tiempo queriendo convencer a otros. Si te Sí. querés romper los cuernos, Amigo, rompete lo los cuernos y hemos chao. hablado. No, sí, ¿O eso no? es... Lo hemos Lo que hablado. pasa es que uno a veces quiere transmitir un poco todo lo que le quiere hacer que la gente se evite situaciones que sabe que le van a pasar, ¿entendés? A ver, ¿cómo te O que puedo vea explicar? la vida como uno también. Porque a veces yo me siento. O sea, que vea. No sé, me pasa, por ejemplo, que veo en una persona, veo un recontra potencial, digo, qué loco, si modifica un poquito esto, su vida puede como brillar de otra manera. Y a veces la persona no logra visualizar lo que vos le estás diciendo. Y a veces nosotros ocupamos mucho tiempo en tratar de hacerle ver esa luz a la persona. Y tiene que pasar un proceso que no depende de nosotros ya, depende de otras cosas. Ujú. 100%. Claro. ¿Entendés? 100%. Y Pero a veces hay que cuesta eso. soltar también, porque nos termina haciendo mal a nosotros. ¿Querés ser Claro. feliz o Tenés razón. Claro. tener razón? Yo prefiero Date ser cuenta. feliz. ¿Qué querés? Date cuenta, amigo. Claro. Amiga también. Amiga. Amigo, querido Entonces, el tema de no control. Esto es un ejercicio que tenemos que hacer tranqui, porque de nuevo, tenemos una energía limitada que dijimos, tenemos un tiempo limitado. Matienzo. Entonces, ¿cuánto le estoy dedicando? ¿Cuánto le estoy dedicando a las discusiones? Yo estoy a favor de un Cambiar. debate constructivo, pero en general cuando veo cosas de ideología, viste que está a la derecha, izquierda y todo eso, que también estoy a favor de tener una ideología, no tengo nada contra eso, pero no está en tu control lo que va a opinar el otro, y menos el accionar de los políticos. Esta es la última apuesta, toca una fibra íntima. ¿Puedo de la decir gente. algo, Nachito? Disculpa Decí que lo te que corte. quieras, amigo. Un segundo, no te quiero cortar. Dale, pero es tranquilo, algo que dale, nosotros tranquilo. lo hablamos mucho. Sí, amigo. Nosotros, como emprendedores, arrancamos a emprender en un momento crítico. Sí. Crítico del país, de la situación que estamos viviendo, pandemia, bueno, más allá de justo la parte fuerte, donde arrancamos a emprender fuerte, fue un momento muy difícil. Si nosotros nos basamos por la situación del país, no podríamos haber hecho nada. Nada. Absolutamente nada. ¿Entendés? Y la gente a veces se agarra, no, pero yo como en esta situación me voy a poner a hacer tal cosa o voy a hacer tal otra. Y a veces es más la limitación mental que tenemos que lo que realmente está sucediendo. Claro. Yo creo que la vida, el día a día está lleno de situaciones favorables, pero hay que buscarlas un poco también. 100% que hay que Es buscar. que nunca va a ser el momento correcto o ideal. Porque Total. si vos tenés ganas de ver lo negativo o ver la excusa, la vas a encontrar siempre en cualquier momento económico, en cualquier momento político, en cualquier clima. Es decir, no, de hecho en pandemia hay un montón de emprendimientos que hoy están muy bien, que arrancaron en pandemia. Claro. Especialmente emprendimientos de venta online, de decoración, emprendimientos que vos decís, ¿cómo puede ser que arrancaron en un momento donde estaba todo cerrando, según, ¿no? En teoría estaba todo yéndole, y arrancaron y hoy son
mega emprendimientos. 100%. ¿No? Entonces, el tema de dicotomía de control, primer tip para afilar el hacha, para mí esto es como lo primero de lo primero, porque de nuevo en YouTube hay mucho de hábitos, de esto y aquello, pero para mí esto es lo primero, esto es la base, que es la zona de control, que sería el círculo de influencia, como lo explica en el libro de Stephen Covey. Acá es donde hay que meterse. Cuando vos te metés acá, primero, creo yo, ¿no? Pues somos todos más o menos gente promedio, te das cuenta que hay tanto para trabajar, que ya tu círculo de influencia empieza a ser grande y ya por una inercia le das menos bola, ya no tenés tanto tiempo porque decís, estoy hasta las pelotas. Y es normal, no pasa nada. La mayoría no sabemos de un montón de cosas, hay que amigarse con eso. Yo rompo mucho con eso. Es como, pero ahí hay que bajar un poco el ego, que hablamos el otro día de comer a rodilla, rodilla a tierra, te banco. Doblar rodilla. Rodilla en tierra, amigo. Doblar rodilla, papá, agradecé. Total. Y humildad y dale para adelante que va a estar todo bien. Total. Entonces tenemos cosas que pueden estar en nuestro control. Tus finanzas y tu economía, las acciones que vos hagas, supongamos que vos tenés ingresos muy bajos, tenés un trabajo que no te gusta y todo, vos tenés un paquete de acciones que podés hacer, que nosotros vamos a hablar sobre eso, que están en tu control y pueden cambiar. No va a ser simple, obviamente, no es que así lo vas a resolver, pero tenés mucha posibilidad de mejorarlo si vos te enfocás ahí y te das cuenta que está en tu control. Eso es 100%. Vínculos, tengo un mal vínculo, me llevo mal con mi pareja, mis hijos, mis amigos, etcétera. Eso está en tu control. ¿Por qué? Porque voy a ir a pensamientos y emociones, que es lo más profundo, y que la gente... Los pensamientos y las emociones están recontra nuestro control. Nos la venden recontra cambiada esa. Pero ahora yo les recomiendo Mario Alonso Puig. Mucha gente, perdóname, mucha gente no le da bola a las emociones y a los sentimientos y a los pensamientos. Y después vienen estos pensamientos de suicidas, ataques de pánico, ataques de ansiedad. Es por todo lo que nos metemos en la cabeza y todo lo que no podemos sanar, o espiritualmente o emocionalmente. Que es muy importante. Cosas que nos hayan pasado en el pasado o que estemos pasando en este momento, que tenés que sacarlas para afuera, monstruo. 100%. Si tenés que llorar, llorá. Si te tenés que arrodillar, arrodillá. Si tenés que orar, orá. Y si tenés que agradecer, agradecé. Y bueno, y ya después el resto... Total. Pero hay que meterlo dentro de eso, dentro de ese combo. Desde este esquema, que después lo pueden buscar de dicotomía de control, si vos estás mucho en tu zona de no control o tu ciclo de preocupación, vos estás pensando mucho en la inseguridad, mucho en el dólar, mucho en todas cuestiones que están fuera de tu control, tu calidad de pensamiento va a ser muy posiblemente, o una gran parte van a ser negativo, y eso va a decantar en emociones negativas, porque dijimos, todo lo que no controlo me va a frustrar, me va a enojar, voy a tener ira. La ira medio que va con el odio, es todo como un caldo. Después lo vamos a hablar eso. Ahora, lo que yo quiero dejar claro es que las emociones se pueden controlar. Se pueden mejorar, ahora se puede medir el IQ emocional, porque la gente se cree que el inteligente es el intelectual o la intelectual que acumula información y demás, pero las emociones, 3% de la gente en realidad al dato duro no es que se controlan, sino que se gestionan, se pueden trabajar, se trabajan, claro. El árbol de las emociones negativas de Brian Tracy, yo se lo recomiendo altamente, que explica cómo funcionan las emociones negativas, amigo, eso es una bomba, lo vamos a guardar. Las emociones son un proceso fisiológico, entonces el tema es qué te pasa a vos cuando eso se activa, porque la emoción en sí es muy cortita, o sea, la emoción es angustia. Algo te lo gatilla y intensamente, tac, claro. Me maten. Ahora vos te puedes quedar enroscado en ese loop o podés dar enseguida depresión. Desactivarlo. Para mí tiene un lado positivo y un lado negativo. Si lo agarrás para el lado positivo, puede ser un disparador zarpado que te lleve a... Bueno, esa es otra mirada muy interesante, que hay un montón de autores que dicen que no hay en realidad, mirando lo más profundo, emociones negativas, porque hasta las que se dicen que son negativas, si vos las podés mirar con otro anteojo, te traen info tuya para laburar, que es recontra valiosa. Ahí están los traumas, ahí están las heridas. Claro, es la vuelta de tuerca, pero como decimos, primero caminar y después volar. La gente está muy irascible, salgan un poquito acá, colgate un poco en el semáforo y te quieren hacer tipo de MMA. O sea, es como que hay mucha violencia y demás, y eso tiene que ver con esto. Acá hay un punto. Si vos te metés mucho en tu zona de círculo de preocupación o el no control, vas a ser mucho más permeable a no hacerse cargo, como quien dice. O sea, vas a estar mucho en la queja, en la víctima. Vas a estar mucho en el enojo. Entonces, ir al control, tomás responsabilidad. Pero hay muchas personas, y también hay que respetar eso, porque en definitiva cada uno decide lo que quiere hacer. Si querés tomar esa responsabilidad y te tenés que salir de esa zona de victimización de la culpa desde
tal presidente, la culpa que de nuevo, vos podés tener tu ideología y podés estar en contra del presidente que quieras. Pero ahí está el tema y es el movimiento que nos cuesta hacer. Yo desde la queja y desde el enojo no encuentro muchas personas que soluciones. No es más, generalmente lo empeorás. Sí, no hay soluciones. Por lo menos mi estadística, en general mi experiencia me dice eso. Yo desde el enojo no resolví nada, lo empeoré, desde la frustración tampoco. Entonces es como la invitación a hacerse cargo, ¿no? Como, igual no sé cuánto va a ver, date cuenta. Viene un programa que se va a llamar Hacete Cargo. Este canal va a ser el mejor canal de autoayuda. Este va a ser el mejor canal de autoayuda del mundo. Date cuenta, hacete cargo y después date y te tengo que meter el tercero. Claro. Algo medio Luisa Culió. 0800 reclamo. Luisa te escucha. Claro, sí. Acá vamos a hacer todo. Pero todo para que Nacho te escucha. Decís, loco, mucho ley de herramientas a full, amigo. Pero está muy bueno, me encanta lo que decís porque... Vamos a afilar el hacha, papá. Claro. Hay que afilar el hacha, es Sponsor clave. de hachas, estamos buscando, amigo. Una buena marca de hachas. Hay una tendencia a no hacerse cargo y querer volcar las responsabilidades. Cuchillos arbolitos. Querer cargar las responsabilidades en otra persona constantemente. Eso es tremendo, Romy. Eso no lo culpa. Ese es el paradigma víctima responsable. Total. Tan conocido y tan trabajado. No, pero sí es pasa culpa mucho de en las familias. Todo el tiempo. Sí. El que está un poco en eso, bueno, se lo respeta, pero no, cada uno es responsable. ¿Leyeron el libro La culpa de la vaca? No. ¿De quién es, amiga? Me acuerdo. No, Leí la secundaria. No, bueno, Mundo Libros también. Mundo Libro. Así que bueno, insistimos con dicotomía de control, quienes lo quieran profundizar. Y acá hay un tema, por lo menos yo estoy bastante convencido de esto. Dijimos, ¿la zona de no control o tu círculo de preocupación te afecta? Sí. Yo no estoy diciendo que no, que en este país hay 60% de pobreza y que ya está todo bien. No, obviamente que te complica. Pero lo que más te complica, y no tengo ningún tipo de dudas, es no darle bola a tu zona de control. Eso te afecta muchísimo más. Y acá hay un punto, hay un autor que lo explica así. El chabón dice, todas las cosas de tu zona de control, ¿sí? Dijimos, tus vínculos, tus emociones, tus pensamientos. Si vos tu economía, vos la querés modificar y te está costando, es porque no sabés algo o no estás haciendo algo. O sea, hoy vivimos en la era donde te metes en YouTube, ¿vieron Matrix? Que el chabón llama al negro con una Morfeo, llama así, se descargame el coso de no sé qué. Pum, quiero ser profesor de Aikido. Sí, pumba, enseguida. Sí. Quiero jugar como Tapia y darle claro. Smash. Y pum, es pádel eso para la gente del mundo pádel. Entonces digo, hoy, si bien eso es como una película, suena revolada, pero hoy vos te metés y hay información. Vos querés saber de finanzas, querés, dijimos tiempo proactivo a la chica Viñolo. Vos lo podés buscar y hay autores. Querés saber de emociones, Mario Alonso Puig es un crack, el poder de las emociones. Y te haces, y es gratis. El seminario Fénix de Brian Tracy. Hay un montón de cosas que son buenísimas y son gratis también, porque esa es el lado B de esto. Está disponible, digamos. Está disponible. Claro. Sí, porque necesitas conexión a internet. Así como decíamos al principio que hay mucha perversión en las redes, muchas cosas que desequilibran, también hay mucho material importante que nos puede ayudar a crecer. Exacto. Esa es la parte del vos elegís también qué consumir y ahí también hay un punto de equilibrio. Hay muchas cosas que traen conciencia, hay mucho material importante en internet que te puedes... Entonces el desafío es como así, estamos bombardeados por un montón de distracción como inmediata, placer inmediato sin hacer nada y que te, digamos, un poco te idiotiza por decir una manera, esto que decía Dieguito, pero también tenemos acceso a una información recontra. Entonces si empezamos a hablar de la zona de control, nos damos cuenta que ahí se puede modificar, hay mucha información, acá pueden escribirle, podemos recomendar autores y todo. 7 hábitos de la gente altamente efectiva, para mí se tendría que dar en la escuela, amigo. Es excelente ese libro. ¿Por qué no se da teorías conspiranoicas? ¿Por qué? ¿Por qué nos dan los libros que dijimos y no te dan Porque es más fácil darte el manual Santillana que te enseña boludeces, cosas que no vas a usar nunca en tu vida, amigo. En vez de darte una herramienta para que el pibe desarrolle su mente y se dé cuenta, que hay otra forma de por hoy eso, viste, chicos, muchos dicen también, hace 20 años se enseñaba de tal manera, en el 1900 no sé cuánto. Ahora en el 2024 es exactamente igual. Eso es tremendo. No evolucionó. Igual. Y hoy los pibes te contestan eso. Dicen, no, y si yo en YouTube aprendo más que en el colegio. Y es que es tremendo, es verdad. Boludo. Hay un cuentito que dice que si a un tipo lo descongelan, ¿no? Después, dentro de 100 años... ¿Qué querés, hacker? ¿Qué pasa? Hacker querido, ¿qué pasó? Estamos con algunas pruebitas técnicas. Claro. El hacker. Se van a ir solucionando. ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? Al hacker hay que próximamente cámara para el hacker. Sí, queremos poner una cámara para el hacker que la Muy gente bien. también Un matecito, Ignacio, más allá que no tomás. Está bueno. Voy a tomar un mate, garro. Vamos, esto sacale foto. En vivo. En vivo. Congelalo, hacker, por favor.
Hoy tenemos. Hoy vamos a probar. Hoy tenemos unas herramientas bárbaras, hay que saber usarlas. Hay mucho material, mucha. ¿Sabes qué hay hoy en internet? Hay mucha gente que te cuenta la experiencia y te puede ayudar a evitarte muchos quilombos que vos por ahí hoy y decís, ¿y esto cómo es? ¿Y esto? Que nosotros en el proceso hemos agarrado mucho material, pero también yo creo que hace la cabeza contra la pared. Yo hace mucho tiempo atrás, si hubiera visto, no sé, hubiera leído el libro 7 hábitos de la gente altamente efectiva hace 10 años atrás, capaz que me hubiera evitado un montón de cosas, hubiera aprendido, hubiera hecho menos esfuerzo. Yo sabés que decía, también la otra vuelta le decía a mi viejo, digo, ¿por qué no empecé a emprender 15 años atrás? O a meterme, no sé, a terminar el secundario. Y sí, lo que pasa es que si tuviera con la bola de cristal, yo hubiera comprado un Bitcoin. Volvemos al tema. Sí, boludo. ¿Por qué no compré 2 Bitcoin? ¿Qué pasa, boludo? Yo me compraba 2 Bitcoin y ya estaba, boludo. Te invertían en Dibia hace 10 años. Claro. No, pero a ver, de nuevo, eso no está en la zona de control también, muchachos. Claro. O sea, lo que no hice, no sé qué, todo lo que hice me llevó hasta acá y... No, pero tengo 50 años, no importa. El pasado pasó. No pasa nada, 50 años es mejor incorporarlo cuando sea, amigo. Cuando sea. Claro. Sí, también, el creador de KFC triunfó como a los 70 años. Coronel Sanders. 60 años, no sé qué. 60. Me ha pasado, pero yo ya estoy grande. No estás grande. Es según las ganas que tengas y a dónde quieras llegar. ¿Cómo es esta actriz Vergara, Sofía Vergara, no es la que la rechazaban porque no la inglés, y como a los 40 pegó ahí y es una genia y te dicen, no, que tenés más de 30, ¿quién te va? Bueno, no. De nuevo. Es un poco eso. 100%. Sí, es que, a ver, esto que estabas diciendo recién, hace un ratito, ¿no? Del control, el no control, el miedo que imponen por ahí algunos medios y demás, tiene mucho que ver con esto que a veces lo dejamos pasar por alto, ¿no? La fuerza que mueve el miedo y la fuerza que mueve la fe, o sea, la esperanza es la misma. Es miedo, digamos, esperanza o fe de que va a salir todo mal, o esperanza y fe de que va a salir todo bien. Y vos cuando emprendés o cuando la vida, salís a la calle, ¿no? Vos podés pensar, me van a robar, o podés pensar, no me van a robar. Total. Y a ver, la posibilidad es la misma, es 50-50. Si pasa, pasa, si no pasa, no pasa. Pero está en tu mente el a dónde llevas tu calidad. Y cómo vivís también, porque eso te va a traer repercusiones en tu estado de ánimo, en tu entorno. Pero estás poniendo la energía en esa posibilidad de negativa, que va a pasar, claro. En lo negativo. Ayer quiero decir esto porque justo mi vieja me escribió, ahora se fue de viaje, y me mandó una reseña de un autor que se llama, ya te digo, dame un segundo, Anthony de Melo. ¿Sí? Un libro de Anthony de Melo que dice Darse Cuenta. Dice, recuerda, me manda esto, estaba leyendo en el viaje. Dice, recuerda aquello de, en vez de alfombrar todo el mundo para que no tropieces, es más fácil que te calces unas zapatillas. ¿Se consigue la felicidad en esta vida? Cuando sueltes tus alucinaciones te darás cuenta de que la felicidad siempre estuvo en ti, pero se metieron de por medio las exigencias, la cultura, los deseos, los miedos, con sus mecanismos de defensa, y la fueron ahogando. Darnos cuenta de esto ya es un gran paso. Che, tremendo. Bien la frase. Sí, mi vieja, date cuenta, me dice mi vieja, y me manda esto. Muy bien. Una grosa. Le mando un beso grande, la amo, está de viaje, la vamos a extrañar. Vamos a comer no tan sano, pero bueno, algo vamos a inventar porque mi vieja es cocinera y cocina muy muy bien, muy sano. Y bueno, ahora con mi viejo a cruzar los dedos. Mucho delivery. Muy bien, mucho delivery. Sí. Las viandas naturales, las viandas... Las viandas, sí, hay un proyecto, después te cuento, amigo. Carlitos. Tenemos los 7 hábitos de la gente altamente efectiva para poder leerlo. Diego, me dijiste vos ahí, producción me cuenta acá que lo tenías vos anotado. Tremendo. Vos ya terminó lo de afilar el hacha, fue el primer punto para comenzar. Para mí es lo más importante. Ténganlo en cuenta, afilar el hacha y direccionar bien las energías. Voy a tirarlo. Los 7 hábitos. Nosotros lo hemos compartido en muchas charlas de este libro con Nachito, y yo voy a ir tirando los 7 hábitos del 1 al número 7, y Nachito va a ir desarrollando brevemente de qué se trata. Me tiraste a la parrilla. Yo dije, se tiró a la cancha, no lo preparó. Claro, está matando. Es una sección, le dije a la gente y cumplí. Es un tema. No, sí, tirá. Igual lo charlamos entre todos. Ya hablamos de esto igual. El primer hábito. Le mandamos un saludo a Jay. El número 1, ser proactivo. ¿Te lo tiro en criollo? Mové las tetas porque ahí tirado mirando la tele no vas a hacer nada. Pero o sea, proactivo. Tenés que moverte, viejo, tenés que hacer. No es solamente lo pienso, sino que tenés que ir a hacerte, golpearte los cuernos. O sea, te lo tiro así, mundo criollo verasatiense. Pará, pero el primer hábito es de ser proactivo y se lo acabas de explicar. Ese es el primer hábito. En realidad.
En cierto sentido, sí. Enfocarse y no, afilar el hacha viene después. Ellos dicen afilar la sierra. No, afilar la sierra, dicen ahí, ser proactivo es enfocarse y actuar en lo que podés controlar e influenciar. Se explica en ese hábito. Entonces, tiene que ver con esto que explicaste recién. Viene la definición de Romy. El segundo punto para mí... Eso solo como decir de ser proactivo. Es como que ser proactivo. Busca tiempo reactivo y tiempo proactivo. Para mí eso es un tema dentro del tema muy interesante. El hábito número 2 creo que es uno que todos los emprendedores tendrían que tenerlo como un manual de inicio. ¿Por qué? Nosotros cada vez que iniciamos un proyecto o una empresa o un negocio o lo que sea, tenemos que pensar en cómo va a finalizar eso. O qué resultados queremos tener y lo tenemos que tener ahí como una meta. La visión. ¿No? La visión. Y el segundo punto es comenzar con el fin en mente. Nosotros tenemos que visualizar lo que queremos que pase con ese negocio. Claro. La imaginación. Es como, yo lo puedo asociar con la fe, pues podría ser, ¿no? Sí, también. Podría ser asociado con la fe. También porque va direccionado muy importante a lo que querés hacer. Digamos. ¿Sabés que a la direccionar gente bien? Le cuesta mucho visualizar? O sea, a mí me ha pasado de hacer ejercicios de visualización, que es básico, un tablero de visión. Básico, visualizá y plasmalo. Y cierran los ojos y no se pueden imaginar porque hasta en su visualización aparecen las trabas. Empiezan a visualizar, me quiero... Claro, no te deja pasar. No te deja pasar. Estás en Copacabana en la visualización. Sí, entiendo. Tremendo. Bueno, Napoleón Hill después también lo... Se trata de una denuncia, hacker. No empiecen. No empiecen. Y nadie, buenas tardes. Carriló un poco, pero veníamos re bien, Veníamos muy bien, Romy. Te banco. Vos te das cuenta que yo no puedo usar una palabra. No, Romy la tenemos acá en modo... se me va la... Pero mirá que... Yo quiero poner un poco de orden. Aparte dije no dije... Sí, pero bueno. Es como que... Son varias. Sí, cantalo, Viñolo. Bueno, sí, se entiende eso de la visualización. No sé en qué visualizas El hábito 2, repetilo, por favor. No sé qué estás visualizando vos, Diego. No repetilo el hábito 2. ¿Cuál era el título? El hábito 2, comenzar con el fin en mente. O sea, tenés que tener un plan. Claro, a mí me pasa, por ejemplo, cuando, desarrollamos un producto nuevo para Cosmética Bequín, que le mandamos un beso, ¿no? Auspiciante oficial de todo Innovación continua. Es que yo cuando saco un producto o trato de desarrollar un producto, pienso en algún producto, ya lo visualizo en la venta, ¿me entendés? Y eso lo tenemos que trasladar a todo a todo lo que queramos hacer. Exactamente. Claro. Tenemos que visualizar eso. El tema, amigo, que a vos te sale fácil. Es difícil porque para mí está este tema de ver para creer y creer para ver. Sí. Entonces, si vos no estás convencido, amigo, por más que hagas la visualización de los 7 pasos del Buda y no sé qué, si vos ya no estás convencido, ahí estás complicado. Hay un tip para la visualización. A ver. Que es el tip de la varita mágica. Porque esto que yo te decía que no voy a repetir porque se me va a ir... Aparecen cositas, piedras en el camino, digamos, de la visualización. Bueno, muchas veces yo les digo a mis clientas, te doy una varita mágica, pero que es mágica posta. O sea, lo que se te dé la gana. Y recién ahí, con la varita en la mano, pueden visualizar algo. Y esto es un poco el reflejo de lo que nos pasa en la vida. Esa. Pero es que es un poco el reflejo de lo que nos pasa en la vida. La varita te resuelve todo. Te resuelve todo. Porque si no es que... yo no tengo buena voz. No podría hacer tal cosa. No, yo no me doy con la... Pero te hago una pregunta, pero... Yo no soy bueno seria. Para las te hago una pregunta seria. La varita es ¿La podés usar de verdad o la puedes usar? No, pero es una varita real o se la das tipo de palabra. No, esa la visualiza también. La visualiza la varita. Claro. Ahora, si no puede visualizar la varita, estamos en el horno, boludo. No digo nada, Romy. Imagínate una varita, no puedo. Bueno, es barato. Dale un pedacito de sauce. Lo bueno que barato. Claro, traes ahí una ramita y ya fue. Claro, algo un paraíso, un pedacito de paraíso. Me voy. Pero igual lo bueno que es barato. Una rama. Bueno, bien. Pero está al alcance de todos. Es un poco eso, ¿no? Porque si no es como que no... Y una cosa de la visión que estabas diciendo. Pará. No quiero poner seria. Pero en un momento me imaginé, digo, claro, vienes, toma, hoy te llevas, visualizate esto. Y ya la gente se va a chocha. Y sí. Está bueno. Pero sí. No, a mí me parece muy, muy bueno. Porque lo que la gente no sabe es que lo que Napoleón Hill dice, que lo que la mente puede, lo que la mente cree, o sea, lo que la mente puede ver y concebir, vos lo podés llevar a la realidad. Eso 100%. Con ciertos pasos, que eso es otro libro que lo vamos a traer también. Sí.
Piense y hágase rico. Piense y hágase rico. Crack, Ese tipo, es del año de La Gomera y te está diciendo todo. Sí, boludo, es tremendo. 30, o sea, que también después también está, ahí lo podemos meter, viste, con El Secreto, que todo, no, en un momento era, no, lee El Secreto, y El Secreto es la ley de atracción y es todo lo que vos puedas pensar y atraer a tu mente. Si haces ciertas cosas para lograrlo, lo vas a lograr. O sea, es así, no es que, no... Ahora, si vos te quedás en tu casa mirando Intruso, y bueno, no lo vas a hacer. Para eso están los 7 pasos 100%. De la gente altamente efectiva y otras herramientas más también. Algo de lo que de esto que decía Bruni, vamos a hablar, calculo que en el tercer o cuarto, digamos, capítulo de Afilada Sierra, que es esto de las leyes universales. Con Romy lo hemos hablado, que es recontra clave. Y estos son como, porque la gente dice leyes universales y flashea como algo medio esotérico y demás. Si bien es como algo del mundo sutil, pero, más o menos. Sí, pero vos decís leyes universales, claro. En realidad es como las reglas de juego. La gente no la ve también, Nacho. Esto es así, amigo. Muy loco que no para decírselo a la gente que lo explican muchos autores. Lo que pasa que a veces la necesidad es más fuerte que lo que pueden llegar a ver. Entonces, eso, bueno, ahí sí. Volvemos. Eso ni hablar. Igual todas las realidades se pueden cambiar, Diego, ¿no? Sin duda. Para mí sí, siempre y cuando haya la intención de cambiarlo. Porque si no, tanto si crees como si no, estás en lo cierto. Hay pasitos para ir modificando. Sí. Si yo no tengo resueltas las necesidades básicas, me va a costar más visualizar, me va a costar más pensar. O sea, lo primero que voy a visualizar es un sándwich de milanesa. La tengo difícil. ¿No? Entonces, eso estamos de acuerdo. Pero lo que digo es las leyes universales. ¿Por qué no las dan las leyes universales en la escuela? Tampoco lo sé, pero son leyes que operan sobre nosotros. Es como decirte la ley de la gravedad, así lo explico. Claro. Yo me tiro de un balcón y no creo en la ley de la gravedad y me voy a hacer mierda. O sea, no importa si crees o no. Claro. Las leyes universales, eso es así. Hay una llamada la ley de la creación, amigo. Lo que dice es, esta cámara, que está acá, mira, la abro la cámara, estuvo en la cabeza de alguien. O sea, alguien pensó. Entonces, ahí está hablando del poder de los pensamientos, amigo. Los pensamientos concretan. Entonces, eso también. Después la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto lo que dice es que todo tiene una causa y todo tiene un efecto. El problema es que muchas veces no entendemos la causa y nos molesta, nos enojamos y todo, porque nuestro intelecto nos creemos que sabemos todo, entonces si no entendés algo ya medio que te pone como en ira. Pero de nuevo, todo tiene una causa y todo tiene un efecto. Los pensamientos son causas y las condiciones, digamos, lo que sucede son efectos. Entonces, acá lo que te quieren decir todas esas leyes es el poder de tu cabeza. O sea, el poder de los pensamientos es tremendo. Lo que pasa es que, de nuevo, no sé si decir nos adoctrinan, suena como medio fuerte, pero nos hacen como medio. Pero estamos ahí. Y que el mundo es para unos pocos, ¿me entendés? Eso también te quieren meter en la cabeza. Porque no, si vos sos operario, tu viejo fue operario y vos vas a morir operario, flaco. Sí. O sea, terminaste el secundario y no importa, porque hay gente que no terminó el secundario y tiene una empresa de la puta madre y le fue re bien y tuvo una idea y se rompió el orto y lo hizo. Entonces, eso es lo que vos tenés que entender, que no es, no hay una ley que, mi viejo es tornero y bueno, yo voy a ser tornero y no sé, X cosa, y así en cualquier nivel. Yo te lo llevo más profundo. Creo amigo. Que hay una parte donde la gente nace en escasez y todo y piensa que no se va a poder salir de eso. Eso lo vamos a tocar. Esa es tremenda, pero porque patrones de escasez. Los patrones de escasez lo vamos a tocar, pero es como para ir dándole como un sentido medio cronológico de para mí por dónde empezar, qué sé yo, para que por decir una guía y demás, eso lo vamos a ir tocando porque para mí es tremendo. Pero las leyes universales también lo explican así. Es como las reglas de juego, amigos. Nosotros jugamos pádel. Como te dicen, bueno, si la pelota tiene que picar una vez, te explican las reglas. Vos no podés jugar al pádel y agarrar darle un 3 dedos porque no. Hay reglas para jugar. Entonces, la vida, en cierto sentido, es como un juego. Claro. Pero desconocemos mucho las reglas. Entonces ahí es donde, si vos no sabes bien las reglas, la vas a hacer más complicada. Entonces las leyes universales son como flaco, reglas. Este cerebro es una antena. Total. O sea, esto es una... La gente Romy, por ahí no... La glándula pineal. Es una antena que va tirando vibraciones. Si vos tenés sos un chabón mala leche, o sea, no sé, no tenés buena vibra, te puedo asegurar que hay gente que es más sensible que otra y que se va a dar cuenta enseguida que sos un mala leche, que sos esto, o sea, no es para juzgar a nadie, sino que digo... No, total. Si soy un chabón positivo y me gusta ayudar y estoy enseguida lo vas a reflejar en tu rostro. Ni hablar. Seguimos con lo... Hábito número 3 de los 7. Pará. ¿Qué puede ser algo del hábito anterior? Esto de la visión. Sí. Bien, ahí el tema de la visión es algo que creo que todo emprendedor o a toda persona que quiere crecer con un emprendimiento no se le puede pasar tener clara la visión, pero quiero como hacer mucho foco machacar acá. ahí. Sí, machacar acá, porque sí. Hay la historia de, no sé si conocen la historia de los relojes suizos, y de Aiwa. ¿Se acuerdan de Aiwa? Sí. ¿Se acuerdan? Porque ya Aiwa ya caducó. ¿Era coreana? Aiwa, no. Aiwa era de equipos de música. De equipos de música. Sí. ¿Cuál era la visión de esta marca de relojes tan conocida, Swatch, creo que es, ¿no? Dar la hora era la visión, no hacer relojes, era dar la hora. Entonces yo voy a dar la hora siempre. El mundo va a evolucionar, va a cambiar, van a dejar de haber relojes pulse. Yo voy a seguir dando la hora.
Y la visión de Aiwa era hacer equipos de música. Y bueno, ahí está Aiwa. La visión de Sony era entretener. Qué loco la Sony visión sigue entreteniendo. Claro. Sony era como Aiwa. Ahora Sony sigue entreteniendo. Se adaptó porque su visión era más grande que las circunstancias. Yo me acuerdo de 113 que llamabas y te daban la hora. Yo me acuerdo. ¿Vos lo llegaste a vivir eso? Sí, amigo? yo La gente llamaba y a mí me gustaba llamar. Sí, a mí también. Nada que ver, pero bueno, ahí no es eso. Amigo. Son las 2 llamabas y te daban la hora, amigo. horas. Sí, me acuerdo. Era como 5 minutos. No, tremendo. El próximo hábito. La otra. Poner primero lo primero, el hábito número 3. Ese es tremendo. Ese es tremendo. ¿Vos querés hablar de todos los hábitos hoy o tenías planificado? Por ahí estamos spoileando y él decía, voy a hablar un hábito por programa. Y ya le tiramos todo. No, tiramos todo. Bueno, 7 programas no vengo. 7 9 de acá. No, pero hay para tirar para arriba de todo. No, hay para tirar para arriba. Y aparte, una consigna que tenemos, sea lo que sea, y esto hablo por los 4, no nos guardamos nada de real. Nosotros venimos acá a aportar. Y aparte que estamos para aprender todo. 100%. Entonces, todo lo que haga que la charla nos ayude y nos nutra, por decir una manera. Eso, obviamente, por carácter transitivo tendría que ayudar. Qué bueno sería que la gente nos mande audios, que la gente nos mande videos. Eso ahí poder interactuar con el Igual los 7 hábitos son súper profundos y los podemos charlar 100.000 veces y le vamos a encontrar un contexto diferente. Eso es lo que dijo. Porque es un libro que es para charlar. Un poco el ejercicio es ese. Es para charlarlo y hoy por ahí uno de los hábitos te toca de una manera y mañana te toca de otra. No lo analizamos en profundidad el libro, digamos. No, lo vamos a hacer, amigo. Pero sería bueno hacerlo con muchos libros. Porque, por ejemplo, El poder de la hora. Tremendo. Ese libro. ¿Te gusta El poder de la hora? Sí. Ese libro me cambió la vida mal. Me lo recomendó una piba random que jugaba al pádel. Fue así, ¿eh? Sí. Una persona random que jugamos al pádel, un grupo de jóvenes. Sí. Jóvenes. Nosotros estábamos jugando al pádel, yo qué sé. Como nosotros. Una piba que es muy espiritual, que se llama Marina Cereceto, que tiene una agencia de autos. También muy espiritual la chica, hace reiki, bla, bla, bla. No sé cómo empezamos a hablar de emprendimiento. Que me dice, ¿te puedo recomendar un libro? El poder de la hora. Tremendo. Es como que vino un batazo, me pegó en la bocha, me partió la cabeza ese libro. Sí, El poder del ahora. Ese increíble. Es re para traerlo y hablar del libro. Sí. 100%. Lo vamos a preparar. Sí. De un amigo. Echar todo. Qué serios que estamos hoy, ¿eh? No, bueno, tiramos, bueno. Pero claro, sí. está bueno. Es para, sí. Es lo que realmente importa, darle un mensaje profundo a la gente y que sepa que hay otra alternativa. Y si no sos de leer, cuenta. También podcast. Audiolibro, sí. Audiolibro es un gol. O buscar la plataforma Gaia. Gaia está buena. Gaia, cambiás Netflix por Gaia y ahí tenés a Joe Dispenza con Dispenza todas es grosso, las series de reprogramación mental. Joe Bruce Dispenza Lipton también, el que habla de epigenética. Eso se manda al carajo. Es como un Netflix, pero de cosas como que te nutren un poco más. Aunque en Netflix hay algunos que están buenos. Pero es como onda bien orientado ahí. Sí, Gaia está bueno, es una opción para profundizar en todas estas cosas. Total. ¿Qué hábito estamos, amigo? El 3, hábito 3. Primero lo primero. Poner primero lo primero. Bueno, ¿Cómo sería poner primero lo primero? ¿Quién lo tiene claro? Yo creo que se refiere a urgente, importante. Claro. Va por ahí. Bueno, eso es tremendo. El capítulo urgente o importante, muchas veces por el tipo de vida que tenemos, de cierto acelere, de no planificar, de lo que nos va tocando y la vamos como remando en DDL, como quien dice, lo urgente ocupa espacio de lo importante. Voy a dar esa es buenísima. Otra de frase de sobrecito de azúcar. No, no sé si Momento frase sobrecito de azúcar. Hoy tenemos como 3 o 4 frases que anduvieron muy bien. Queremos sponsor de Hacha y sponsor de eso. Azúcar Ledesma. Sí. Ledesma no lo. Frase de sobrecito de azúcar. ¿Cuál era la frase? Le damos con un caño al azúcar refinado, así que ahí vamos a estar. No nos gusta el azúcar refinado. Conflicto de intereses vamos a tener. No. Chango tiene orgánica. Si quieren donar alimentos solamente orgánicos. Sí, solo orgánico. No. Che, ¿cómo es la frase? Lo urgente. Lo urgente ocupa espacio en lo importante. Lo es tremendo, urgente amigo. ocupa espacio en lo importante. Miren, supongamos que yo doy siempre este ejemplo que para mí es el más fácil de entender. Yo tengo mi hija Lila, la llevo a la escuela en Quilmes, vivo en Ranelagh, o sea, ya hay una demanda de un auto. O sea, la puedo llevar en Uber todo, pero 7 de la mañana voy en auto. Se me rompe el auto. Mi economía está frágil porque vivo al día, porque estoy ahí, se me rompe el auto. No puedo arreglar el auto porque no tengo dinero.
En general lo que dicen es que cuando estás en una economía frágil, muchas veces lo urgente ocupa espacio en lo importante. Entonces, arreglar el auto pasa a ser urgente. Digo, si lo importante es Lila, es mi hija, que es lo que todos tenemos. El auto no deja de ser un auto, pero si vos tenés una economía muy frágil, lo urgente va a ocupar espacio de lo importante, y ahí es donde estamos, como volvemos al tema de la frustración, enojo y todo. Entonces, establecerlo, las prioridades, primero lo primero, pero bueno, todo en base también a lo que la primera prioridad es dicotomía de control. Voy a volver a ser un poco denso. Esa es eso es lo primero, insistiendo sobre el tema. Claro, es que mantenerte en equilibrio. Total. Y prestarle atención a lo que realmente vos podés controlar y no a lo que no controlás. Y después ir haciéndolo gradualmente, porque estamos en esta era donde todo es express, donde todo se resuelve así en un clic, y bueno, entender que no. Yo siempre lo voy a decir, eso es medio, no sé si sobrecito de azúcar, pero todo lo importante, todo lo que vale, lleva tiempo y por eso vale. Entonces... Son procesos, date cuenta. Acumulación de acciones. Estamos tremendos. Que me lleven a algo. Así que ahí estamos, amigo. Bueno, bien. ¿Qué más? Me gusta. Bueno, vamos con el cuarto. Che, tremendo, Tremendo. ¿Vamos con el cuarto? Como ustedes quieran. No sé. ¿Le están midiendo bien esto? No sé, sabemos cuántos millones de personas nos están viendo. Diana Viñolo, estás ahí, se fue a Diana Viñolo tiró la bomba de humo. Voy a dar el último verde, y después vamos a dejar los demás para la próxima. Dale, este es muy importante. Tremendo, amigo. Pensar falta media hora de programa. En ganar. Ese es clave. Y no, este era para compartir. Este es clave. Ganar. El famoso win-win. Sí. Tremendo. ¿Alguien quiere arrancar con el win-win? ¿Sabés que dijiste win-win y me estoy dando cuenta? Mirá, esto ya te estoy presentando tu bloque, el choque cultural. Choque cultural. Vamos. Épico, amigo. No, pero ¿sabés que me vino a la mente cómo el win-win en realidad está instaurado en algunas culturas, especialmente de habla anglosajona, hace muchísimo tiempo? Es como algo normal. Ya desde chiquito los nenes win-win. Nosotros recién ahora está instaurando este paradigma del ganar. Sí. Y eso hace a la cultura, a la forma de ver el mundo que tenemos como sociedad. Sí, total. ¿No? Y el argentino sobre todo. Olvídate. Que si te puedo ventajear con algo y te puedo dormir con algo. Sin duda. El gano pierde. Te voy a dormir y bueno, y si no se avivó... Y bueno, no se avivó. El paradigma, ahí no va eso. Total. El paradigma del argentino es si yo no puedo ganar si alguien no pierde. O claro, sea, como que no eso. Por eso no existe la posibilidad de que los dos salgan favorables. No existe. Es como que no, si no perdiste, yo no puedo ganar. Entonces ahí es donde se construye esta 100%. Igual acá puntualmente en este libro, que obviamente yo ya lo escuché varias veces y me sirvió muchísimo, habla de que lo tiene como una prioridad, como que si vos no haces negocios, ganar, tu negocio no va a ser próspero y no va a andar bien porque ya hay algo moralmente erróneo. Sí. ¿Entendés? O sea, si yo tengo una distribuidora y a mis no sé, y a los peluqueros le cobro más caro, que no sé, como que yo tengo que encontrar la forma de que el negocio sea para los dos. O sea, total. De igual manera. Claro. Entonces, eso es lo que es ganar. Lo tiene como una prioridad, como algo muy importante. 100%. Que sea negocio para los dos, no para un solo lado. Sí. Es que si me va bien a mí, nos va bien a todos. Ese es como el cambio de mentalidad que tenemos que tener, ¿no? La abundancia funciona así. Total. La abundancia no funciona. Ya si no es un patrón de escasez. Si estás Después tenemos abundancia y escasez es para largo. Sí, es como tremendo. miedo, amor y te damos todas esas cuestiones. Es entender que la naturaleza es abundante siempre. Punto. Sí, cuanto más soltás, más te viene también. Es un poco así. Uh-huh. Sí, si pensás en escasez vas a tener abundante escasez. Claro, porque es abundante. es que es abundante. El hombre sobre pero siempre es abundante. La experiencia va a ser abundante. El universo te manda, o sea, o Dios o que te manda, te llega. Ahora, lo que vos estés atrayendo, ¿no? Eso lo tenemos que charlar, Sí. Dios, universo, Dios. Bueno, hay un libro que se llama La evidencia científica de la existencia de Dios, amigo. ¿Sí? Nuevo, No lo tengo. Es una bomba. Lo voy a... No sé si para lo voy a poner... el hacha, pero es para charlar. Es tremendo. Lo voy a buscar en audiolibro. ¿Está en Spotify? Debe estar. Es de un español aparte, es tremendo. Y el tipo dice que el universo ya se midió cuánto tiene, 13.000 no sé cuántos millones de años. Dato duro. Dato duro y te lo explica. El satélite de no sé qué, 10.000 datos duros. Te dice, bueno, lo que estaba antes de eso es Dios. O sea, después están también los datos inchequeables. ¿Viste? Esa queda dato inchequeable. Es muy bueno. Ahí podés tirar. Es inchequeable. Bueno, el océano Ro, si tiene venir al aire, te esperamos. no sé cuántas partículas de no sé, bueno, es inchequeable. Sí. Excelente. Sí, tal bueno, cual. los hábitos los cortamos acá porque dale, así dejamos algo. Bueno, así dejamos para igual es un libro. Igual no dijimos nada del ganar, dijimos un poquito.
No es que fuimos a fondo ahí. No tenemos nada como para respaldar. No, el ganar tenés la parte de o sea, en las negociaciones como el gano-pierdo, cuando tenés una posición económica muy fuerte, se aprovechan, por ejemplo, un intermediario muy grande contra uno que es productor y ese le toma todo el mercado, o sea, le genera toda la producción. Entonces, ese gana y lo exprime y lo hace perder. O sea, fuerza y fuerza. La contra del gano-pierdo. Eso a ustedes les pasa porque, bueno, a ustedes les pasa porque no sé, Sí. los que quienes te venden materia prima Sí. o no sé, es una negociación constante que tenés que. Sí. O sea, tampoco por ser El gano-pierdo. un empresario más pequeño te tenés que dejar Claro, es. detonar el Total, amigo. el bolso. Para mí tiene como mucha letra chica. Nosotros con Dieguito lo hemos hablado un montón de veces. Es como que no es por ahí. El ganar, aparte. ¿Se han es a encontrado largo con plazo. gente que ha querido ganar, perder? Sí. O sea, que Sí, decís, sí, che, este sí, me quiere no demos me quiere nombres. detonar el or ¿Querés tirar, y amigo? yo No. sin nombre, Sin dar Diegui. nombre, Dale, claro. Lo que decía, loco, lo que vos decía viniste acá a decir Nachito, verdades. Tus puños llenos de verdades. loco. No, yo lo que siento que... Sí, amigo, lo real. que decía Nachito de que por ahí empresas más grosas quieren exprimir a los que están más abajo. Sí, eso pasa. Pasa. O Eso gente pasa. con capital alto, Sí. no sé, por ejemplo, ustedes venden producto. Viene uno que es reporonga y tiene, no sé, 20 perfumerías en todo el país, Megamax. Viene Sí. Megamax y te dice, che, Bequín, te compro 20 pallets de máscara de argán, pero déjamela a Sí, amigo. 1.65. Exacto. Sí. Pasa eso, que vos decís, ya a 2 le recontra alcanza y está bien y tiene ya todo montado, pero dice, no, se la voy a sacar a 1.10, o sea, te va como a exprimir. Si eso pasa, amigo. Sí, pero tiene una fecha de vencimiento también. Coincido. Porque es como un cordón que se va deshilachando y llega un momento que se corta. Y en realidad termina siendo malo para esa persona eso. Porque después queda como fuera va quedando como fuera, game over, digamos, de un montón de operaciones y llega un momento donde Claro, no justo- hizo ningún negocio próspero en su vida. Tal cual. Se termina rompiendo, digamos. a la Por larga, eso el cálculo. estábamos explicando eso, lo de ganar. ¿A ustedes les Nosotros ha tenemos- pasado? Esto Nosotros- que dice Romy es tremendo, que acá como que no se, o sea, como que Sí. es más de los yankees y todo, como que entienden, me parece, ese win-win, pero acá Nosotros es como que tratamos muchas veces de hacer este tipo de acuerdos win-win, ganar, como quieran llamarlo, y nos hemos dado cuenta de que las personas no todos lo captan de la misma manera. No sé, podemos contar algunos casos, Sí, pero amigo, La se me idea vienen, sería... pero- se me vienen, sería... pero No importa, no sin quiero nombre, exponer, pero nos ha digamos pasado, un no sé, hecho puntual, ¿recordás? Así sí, como empresario conozco, todo este tiempo. conozco. No sé, ofrecerle participación en un producto a alguna persona y no entendió ese es cómo. tremendo. Claro, entendés que por ahí podría haber hecho mucho dinero, digamos, con la participación y estar como flasheando que la van a cagar, que le va a Claro, pasar esto, lo que como pasa que lo otro. también, esto que decía Romy, si hay mucho de esto del gano pero como que está pensando cómo cagarte, por ahí te genera como una especie de que tenés como miedo, cuando vos venís con, che, vamos a hacer esto, lo otro, piensan que lo vas a cagar. Claro, que como Entonces que hay una letra chica que no Hay te están como contando. algo. Y ahí también entra la ley de atracción que decías vos, ¿no? Llega un momento en que si estoy todo el día pensando Total. con ese 50% de posibilidad de que me va a ir mal, de que me van a cagar, de que me van a sacar, entonces Claro. voy a terminar atrayendo eso y me va a Y te terminar van a pasando, cagar. me va a pasar. Hay un personaje de Capusotto que dice, si no cagás, te cagan. Amigo, ese es mortal. Si no cagás, te cagan, Grande boludo. Capusotto. Es buenísimo, Capusotto es un... Es un hijo muy de puta. bueno. ¿Miraban Chachachá ustedes? Ya que Sí. estamos Capusotto, vos Chachachá. Sí, sí, amigo, sí. No, Yo yo Chachachá no. muy Sí, fanático. consumo mucho. La convención de los Batman. Sí, ¿Eh? El Batman Son una paraguayo. extraterrestre del orto, le decían. No. Un baratito te va a pasar. Estaba el Batman paraguayo que Ah, dice que en la paraguayo, bicicleta. La En la remaba, bicicleta andaba el chavo, boludo. Y sí. Ah, muy bueno, muy bueno. No. Pasaba muy tarde. Cerramos. Bueno, cerramos capítulo de ¿El la gente emprendedor? efectiva. Amigo, choque cultural, le tengo que poner día. Choque Vamos. cultural esta semana, o sea, mañana tengo una reunión. Opa. Mañana tengo. Re serio se puso. No, mañana tengo una Disculpalo. reunión de en serio con dos personas que están afuera en el exterior. ¿Dónde? Una está en Miami Bien. Ya hace varios Tenemos años. En Miami también. y tenemos. la otra está en España. Bien. España bien, ¿eh? Sí, sí, sí. La idea del choque cultural es conocer un poco las historias de gente que tuvo que emigrar, ya sea porque, no sé, capaz que le gustó
probar algo nuevo o por ahí no le quedó otra. Van a ver diferentes historias y bueno, y también conocer un poco la realidad del emprendedor afuera. Total. Si es tan fácil como acá. Si viste que algunos dicen, no, me voy a Miami y me pongo una fábrica de empanadas, o empiezo a vender empanadas en la calle y me hago millonario. Hay una idealización de que vas, boludo, no le vende una empanada a nadie. Bueno, pero sabés que la idealización está bueno esto que decís, Diego, porque en realidad la idealización tiene que ver con que si yo no creo que es posible acá, no es posible acá. Si yo creo que es posible allá, tengo más posibilidades yo, aunque sea mentales, de que me vaya bien, más allá del contexto, ¿no? Pero si yo no creo que es posible acá y siento que la única posibilidad es irme y andate. No, eso ni claro, sí. Porque si no tenés ya tu propia traba mental ahí. Pero a veces, amiga, te la pintan como no, porque allá no sé qué, podés contratar gente que es todo simple, bla, 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 y no. A ver, vamos a hablar con gente, a ver qué nos dice. La realidad es esa. Vamos a hablar con... No tengo idea. España. Bien. Tenemos España, Italia, hay gente en Italia. Sí, tenemos gente en Italia. Yo tengo en Italia también. En Italia tenemos. Sí. Así que si nos quieren mandar pasajes para que vayamos, sería que la cuentan en primera lo persona. Hacemos ahí. El estudio dormimos, no ocupamos mucho lugar. Sillón, me adapto. Barato. ¿Cómo vivir en Milán? Claro, qué lindo. Te comes ahí, no sé, ¿Se les ocurrió en algún momento de sus vidas se les ocurrió irse del país? Buena pregunta. Sí, pero no por necesidad. Yo sí. Yo porque yo soy re nómade. Yo viviría... ¿vivirías en cualquier lado, amiga? Sí, me encanta. Mirá. Sí. 2001, amigo. Bueno, yo soy un poco más grande, pero 2001... ¿En cualquier lado vivirías? Yo me fui a vivir a Venezuela en el 99... En el 2000. En el 2000, sí. ¿A Caracas? A Caracas, sí. Pero después la volví... playita, linda. Hermosa. Estaba Fer, no, todavía no. No, en 2000. 2000, claro, ¿no? ¿Estabas soltera 24 vos? años atrás. No, pero no empecemos a preguntar cosas que nos comprometan. Pero si yo... 16 años, 15 años. No, estaba Juan Pérez. Claro, no, pero 15 años. Pero una pebeta. Estaba viviendo, estaba de joda en Venezuela. A lo que digo, mi familia vida, se fue. Romy, Nos fuimos. Romy se me hace Romy que tuvo un pasado vida, así, como que glamoroso. Sí. Tus padres, la veo padre y vestida madre, de blanco en Punta del Este. Padre y madre, los dos viven. Cierto que estaba tu viejo separado en Claromeco. Que viven, igual están de novio, están casados, pero Contá como que mi historia. papá, ahora mi papá está en Claromeco, así que si me están escuchando. Camas separadas. Es clave. Pero vive mi papá y lleva más tiempo acá que allá. Además en Buenos Aires. O sea, tu vieja lo tiene cagado. Lo tiene cagado. Al final igual. Se quiso escapar y lo trajo a los latigazos. Romy me da perfil de que tuvo una vida que la pasó muy piola, no sé, como que drink, Confirmo. Y la veo como que si tenía que ir a tipo un lugar re bajo, a una joda iba, pero también te metía a Punta del Este vestida de blanco tomando champagne. Sí. Punta del Este no. Bueno, por decir algo, tipo glamour, no sé. Pero confirmo que yo tuve amigas. ¿Te casaste a qué edad? ¿A joven o tuviste mucho tiempo? Hace 12 años. Yo tengo 40, a los 28. Buena edad. Bien, buena 28. edad. ¿Le metiste ahí? ¿A los 28 años te casaste? Sí. Y confirmo que tuve toda una época de amistades más pesadas. Claro. Pesadas bardo. Pero pesadas que allanamiento, pesadas bardo. No, amigo, Romy siempre te sorprende. ¿Vos te creías picante. Entradera. Ahora mañana llego a mi casa desvalijado. Sí. Pero Romy, escuchame, ¿qué pasó? Estuve involucrado. Estaba en la barra brava de Barraca. Yo estuve en los boqueteros. No, si estaba con la banda del tablón. Amistades bardo. Pero eso ¿dónde fue? ¿Pero dónde fue? Acá, ¿En qué barrio? Pero pará. Dame contexto. Claro, ibas al colegio. El golpe del Banco Santander, amigo. Ella infló el gomón. No, yo no. El cerebro de la operación era Romy. No, ella infló el gomón que se fueron. Pero todo, o sea, ir a bailar a lugares que por ahí eran más Puente Mitre, pero por ahí ir a, no sé, nunca Pinar de Rocha. Pinar de Rocha, ahí dice que te enfiestan. Pinar de Rocha. ¿Vos fuiste a Dacris? Dacris yo fui. Sí, vamos, Nachito. Una sola vez, amigo. Me dio un miedo. Yo fui. Tenía pelo largo. Pero era una época donde de repente un fin de semana, porque tenía varios grupos de amigos muy distintos. Entonces de repente una época era Kites, Pachá, Jet. Más Greenfield, esa onda más electrónica. En Olivos estaba Sunset. ¿no? Sunset de Olivos, sí. Era todo el tiempo y después de repente era... Me la contaron. Sí, y después te ibas al barrio, digamos. Claro, eso es lo que dijimos que... Boliche de barrio, ¿cuál conoces? Fantástico, en 11. Sí, en Independencia. No sé, no. Excellent. Sí. ¿Nunca fuiste a Excellent acá?
Club No, pero 21. yo no soy de acá. Club Nunca 21. fui acá, ¿El Bosque? no. El Bosque no para. fui. Mira, El Bosque al no para. Bosque yo me tomaba el colectivo Aguante el Bosque. y me amigo. venía al Bosque. Para mí el Bosque es un boliche. Yo he venido no al soy el Bosque. hombre de la ¿Querés noche, levantar no, veterana? Anda al Bosque. Los jueves era el Bosque. Yo he venido Tremendo. al Bosque desde en colectivo, desde Capital. Amigo, el Bosque para mí es un boliche épico. Anchorena. No, bueno. La Anchorena ya es swinger. Anchorena no, pero conozco mucha gente que ha ido a Anchorena muchas Sí. veces. A mí me contaron también. Historia swinger. Pero No, yo muchas no, jamás. veces. Bueno, habitué yo de vivo Anchorena. en Ranelag y en Bueno, frente dije, de mi pensé casa. que iba a decir un día estaba ahí adentro y se armó un quilombo bárbaro. pero tiene que ver con esto, amigo. América. Viven. ¿América fuiste? No, me Ah. contaron. No, pero El túnel ese Amigo, que hablaban. Yo nunca fui, pero. El mi túnel de casa América me lo contaron. en diagonal a mi casa viven una pareja de los poliamor que se les hizo una nota en Ranelag que eran de ¿En todo el serio? mundo swinger, Mirá qué amigo. Son lindo. como Qué conocidos. modernos. Pasame Real. la dirección. Sí, la cortadita, la 304 ahí. Va. a la diagonal a mi casa. ¿Qué? Vos vas ahí y te. Bueno, No, son una No, es como pareja. una Quieren casa. hacer un casting ahí, claro, ¿no? no A ver sé, el amigo, la tamaño. verdad, es una casa Pero pará, antigua pero- muy de Ranelag. Ese Pero pará. no fue Real, uno esto que- es 100%. O sea, Desde ¿son mi swinger? casa se ve la casa. Son No vi swinger. nada. Nunca viste nada. Ah, de Swinger polia- declaró que le vinieron a hacer una nota. No, no, amigo, pero la pará. buscamos El en YouTube. swinger y el ¿Los puedo poliamor, traer? ¿es lo Luli? mismo? Para mí no. No, no es lo mismo. El poliamor Para son los mí que no es lo abren mismo. la pareja Ah, y el bueno. swinger son los que intercambian Perdón, ¿los pareja. podemos traer? ¿Les interesa? Ay, Dios. No sé, con una sección también. Para no mí- sé, la Mirá, tiro al aire. mientras que no me quiera romper- Preproducción. Mientras que no me quiero meter nada a mí. No, bueno, no sé. Es, después lo Se charlamos. van de tema mal, Después lo charlamos. Pero la banquina ahí, tipo, Y pasto, bueno, pasto, Este pasto. programa es así. Siete Romy. hábitos de la Este gente. programa es así. Vamos a hablar cosas El muy pasto serias y es nos como- vamos a cagar de risa. Sí. Bueno, no, pero Bueno, tu está bueno. infancia, tu Una- adolescencia. ¿Se te ocurrió? Bueno, no te digo nada. Sí, 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 si me sí. mirás No, así. no, no, vos. ¿A ¿Alguno vos. de ustedes se le ocurrió abrir la pareja en algún momento? No, No, no. A mí, la te verdad, ju- no. yo no podría. No. No. O sea, no podría porque, digamos, no tengo pareja. Claro. No tengo pareja, Estoy pero sin no, pareja. digo que. Romy cero, nunca se te ocurrió. No, No, nunca está se me bien, ocurrió. qué sé yo, viste Es un que- tema que te culean tu germo, boludo. Yo qué sé, vos te imaginás El haciéndole. hombre que te dice las cosas como son, Bruno. es Claro, así, boludo. papá. O sea, la película entera es vos haciéndole el amor a otra mujer que está buena, Pará, pero después acá hay también un la están mensaje. Acá el negro de sacudiendo. WhatsApp. A mí me contaron. Pará. No, Yo quiero no leer. va, Sí, un amigo boludo. que estaba disfrutando banco. mucho la pareja de Bruno, hay un mensaje para vos. Upa, Una bomba. no me quemé, Cuidado. No Está- me quemes. El Tiralo. mensaje está abierto, lo está leyendo todo ¿Puedo el decir de mundo. quién es? Gastón Uy. Gainza. Sí, Gastón, sí. Mi pareja. Tiembla, tiembla. Una de Dice- mis parejas, usted no sabe, yo tengo poliamores. Escucharon, Sí, dice ¿qué dice? Bruno, contá las noches de Club 21. Oh. La carpa. Ja, Sí, ja, sí, ja. sí. Bueno, en Club 21 había un lugar que era la carpa, que había música electrónica y bueno, nosotros estamos medio metidos en ese mundo. Nada, no es muy bueno el mundo. ¿Alguna de- sustancia, algo tranquilo? Sí, muchas sustancias. Está muy bien. Pero no las recomiendo. Está bien, está no bien. las recomiendo, Pero pero, es parte, es parte. pero sí muchas. ¿Qué estábamos hablando? De Club que te 21, la sacudan a carpa. tu germu. Me olvidé. Ah, eso, de que el De la polia- carpa. Que Mirá cuenten cómo lo de la evadió carpa de- el comentario. No, la carpa era un lugar donde pasaban música electrónica dentro de un boliche que se llama Club 21, que era un boliche muy popular en ese Tremendo. momento. ¿Ese no lo conociste, Romy, Club 21? ¿Qué pasaba con la música No, electrónica la música de ese electrónica momento? nunca fue. Ahí no. Eras más pachanguera, digamos. Sí. No, pero era Caix, oculto, nombrá- ¿Rockera? Pero no era que yo me enganchaba con la ¿Vos música. eras rockera? Era electrónica. de. ¿Vos eras rockera? No, era ¿Y más pero qué como- escuchabas y- en tu iba a adolescencia? bailar- Iba a bailar y escuchaba cumbia, escuchaba reggaetón, era más como ahí, pero el viejo. ¿Reggaetón había? El Pero, reggaetón, sí, sí. pero escuchame, pero en tu casa vos tenías los cassettes ahí. ¿Qué ponías? No, yo Los CD, escuchaba los CD. los Cassette Backstreet de- Boys, te escuchaba. Está la historia de los Backstreet Boys. Está buena. Everybody. Sí, Backstreet Boy. Yo hice una coreografía de NSYNC. NSYNC una vez en el colegio. Era que me como la el hizo River mi- Boca. Nadia, ¿viste la hermana, la prima de Lorena? Era en ese momento flasheaban que eran coreógrafas. Y hicimos Mirá qué una loco. performance de ¿A quién de imitabas NSYNC vos en de el los- Jesús ¿Cuál eras? María. Acá Me está muero, Roque, no me deja mentir. muero. Amigo, ¿podés tirar algún pasito, algo que haya quedado? ¿Lo recuerdo? ¿Algo? No, Bueno, preparamos. soy Te tira Bruno y durísimo. te tira un Te paso tiro, acá, sí, papá, sí, en sí, vivo. lo vamos a preparar, Yo, la verdad, que lo mío nunca fue el baile. El No, fuerte no, yo nunca fue. tampoco, menos. Yo, no, jamás. No, El Me no. baile. ayudó un poquito la caripela y por ahí te charlaba un poquito. No, yo el baile, sí, más o yo menos, un me- poquito de baile tuve que meter porque... No, yo baile cero, boludo. Si era por el baile, estaba hasta las bolas. Fiesta con No, yo prostitutas. tampoco. Ay, El ya. hacker te tira 5 minutos después. Oh. Nada, excelentes recuerdos de A vos ese te encaraban boliche. mucho, ¿no, Nachito?
No, sí, con ese pelo largo que tenía. Cuando tenía pelo, yo tuve pelo. ¿Tenías pelo largo? Sí, así medio cumbierito. ¿Pero por los hombres? No, ¿qué cumbiero? Tipo Ricky Martin. Chapas a fondo. Nacho, ¿Lacio, Nacho o ondulado? Medio lacio. No, ahí. se alisaba. Se alisaba, Un ya poquito, estaba con el bambo del alisado. metía vapor. Claro, No, yo el pelo era algo importante. Lo cuidaste, ¿no? Le metía todo lo que podía. Era un tema. Se era cuidaba como mucho. baño de crema. Aros tipo argolla grosa. Eras un sex symbol, boludo. Porque en ese momento. Se usaba. Onda los en lo los comía. 90, No, era uno más. No, en los 90 la moda Bon Jovi era lo que Era va. la moda, O sea, sí. si tenías Sí, pelo no sé largo. si era tan glam como Jovi. Lo mío era más. Para pero onda boludo, tipo los lo más comía. cumbia, amigo. Lo La verdad comía, que lo a mí me comía. atravesó. La cumbia noventosa. Era como una cumbia de los chabones. ¿Cómo se llamaba No, lo cheto, porque es medio de. contradictorio. Los lo de comía. pelo largo? No, lo de cumbia. Ah, Comanche. Comanche. Algo así. Chabón. Algo así. Era primo de Nacho. Pongo una foto y no la puedo creer porque no tiene Boludo, nada que ver. pero en ese momento había un boom. Comanche, pelo largo. El boludo este que ahora tiene Agostini. Peluche. Ráfaga. Volcán. Ráfaga. Roberto Edgar Volcán, que Ese, todavía que tiene existe. las limusinas. No, El ahora chabón lo ves. existe. Ahora lo ves, laburan. Creo que Tiene está viviendo en limusinas el Paraguay, ¿no? chabón. Pero Sí, tiene limusina, está el bien. loco ese está, sí, enterísimo. Bueno, también Bueno, pelo largo. Hernán Caire, Pero largo, era y toda tiene esa pelo crema todavía. de. Hernán Sí. Caire. Igual todos, algunos se fueron cortando el cabello. Sí. Algunos por Y, decisión y otros yo porque en lo mi caso, abandonó. Se fue el A mí me pelo, gustaba se marchó. CAE. Cae. Cae era, Ya. te recuerdo. Sí, Te recuerdo. Era como un Bon Chorió, Jovi qué medio temón. argento, Con digamos. esa Claro, chorió, claro, O sea, claro. la versión nuestra de... Era Sí, como cae. Huff. Era como el Eric Clapton Huff del sí de quedó subdesarrollo. Dolape total. Huff, sí. El Eric Clapton del Huff se le volaron subdesarrollo las era chapas. Huff. Lo bancamos a Huff, Lo Sí, bancamos. Yo sí, por lo sí, menos sí. lo banco, Sí, grosso. El romántico, Tengo un el amigo tema muy fan. conocido. El tema más conocido, ¿no? Maravillosa hoy y tiene. Sí, sí, los Sí, banco, bueno, banco. pero esa es Para- como- Huff, de hecho, Huff tiene una música hija de Telo. y sigue dando. Sección música de sí. Telo. Sí, sigue. Sí, está vigente, por decir una manera. Yo la verdad que no Más o sé menos. porque nunca fui. ¿No conocés El ¿Nunca fuiste al hombre Telo? que nunca fue. ¿Nunca? No, no. Bueno. ¿A dónde Dice la como llevaba? medio triste. No, ¿Qué sí, se dio? fui. Lo estoy cargando. Bueno, boludo. bueno. Cuidado. Me doy vuelta El yo. hacker. Che, Bueno, una- gente, estamos, se termina el programa. 4:28, amigo. Voló. Voló el programa. Voló, estuvo muy lindo. Voló de verdad, Voló. Voló, Voló. le metimos. Mirá que nos pusimos Eras serios cuartetera, hoy, ¿no? mucha seriedad. Más o menos. Yo iba como con la manada. O sea, como que de repente mis amigos bailaban cuarteto, yo bailaba cuarteto, me llevaban Claro. a bailar acá, yo iba. Yo me lo dije. adaptaba. Eras divertida, Romy. Sí, A yo mí me llama adaptaba. mucho la atención de Romy que no es normal de como que Pero tiene... pará, loco. Romy no es normal. No, no es Romy normal no es tampoco normal. y eso también me llama la atención, pero me refería a que es como que tiene como los Tantera, dos mundos, que Es amigo. multifacética. Tiene como esa parte que te cuenta una historia que se fue, no sé, Sí. que robó un banco, ¿verdad? Y yo le creo, no digo que pasó, Yo no fui, no tuve pero que como, allanamientos, como cosas medio raras. de calle como extrema y tiene otra parte como toda glamorosa que Sí, tira, sí, y después sí, bueno, sí, ahora sí, se fue a ir a excelente. Venezuela, yo no lo sabía. Es como tipo un. Caracas ¿Cómo debe se ser llama una el bicho cosa que cambia el hermosa. color? Camaleón. El Ocasión. eso. Camaleón. Ahí va, camaleón. Camaleón. Así que una alegría. No, pero está buenísimo eso, porque se puede adaptar a cualquier circunstancia. Vos sabés Muy que bien. sí. Sí. Está bueno eso. Es una, Eso es un una golazo. virtud eso. Es un Vos sabés que golazo. eso me lo han dicho mucho. Vos siempre te adaptás a. Se mucha estaría notando. flexi. Acá te adaptaste, pero está como si fuera que de toda la vida, amigo. Sí, La sí. realidad, para contarle a la gente, Romy somos amigos, ella es la mamá de una compañerita de mi hija, nos hicimos amigos desde hace unos años. Y acá Dieguito, mis socios, nos vemos todos siempre, y Bruni es distribuidor nuestro, pero ellos se conocieron hace poco. Sí. No sé. Hace una semana. Nada. Una Sí. semana, Parece- literal. y Sí. se los nota recontra bien, así que estamos contentos también con eso. Vamos. Que es clave. Agarrate los pantalones. Gracias, Hacker. Vamos. Un abrazo. Que te Así quede que- claro. Mañana Date nos volvemos cuenta. a ver. 14:30. 14:30, 16:30, con muchos más temas para tocar. No inauguramos todavía. Vamos a No definir inauguramos cuándo es choque sección. cultural. Todavía. La vamos a presentar muy pronto, que la vamos Bien. a hacer entre los dos con Romy. Dale, La vamos. vamos a presentar y y bueno, también vamos a entrevistar a esa gente que está afuera y que queremos que nos Eso, cuente amigo, qué es lo que el día de las entrevistas vamos a ver. Sí, sí, y ¿Cuándo? mañana también Yo creo que jueves de la semana que viene podríamos traer un invitado que es un grosso mal. Estamos tratando de cerrarlo para ver si la semana que viene. Jueves de la podemos semana traer. que viene. Para este perfecto. jueves no estamos todavía, ¿no? Para Este traer a alguien. jueves. Ojo, puede ser. algo por puede haber. cuestiones Sí, físicas. algo puede haber. Y lo que pasa que no, Claro. nos está superando todo esto, un poquito. Y pasa que falta necesitamos espacio. Dayana mucho trabajo Viñolo para la hacer. tenemos. Para este jueves viene Dayana Dayana. La Viñolo. hija del pollo viñolo La que hoy hija nos del mandó un pollo mensaje, le mandamos un beso Dayana, grande. Va escúchame. a quedar en el recuerdo Dayana Viñolo. Dayana está ahí, pues Sigue escribió ahí. que está acá. Amigo, dice, sigue estoy Dayana. No lo reenganchada. podemos creer, Dice, vamos, estoy vamos, reenganchada date cuenta. escuchando. Y Dayana Date no nos cuenta. pasó, no nos pasó el Instagram.
Bueno. Diana, claro, hay que aprovechar, no se olviden los emprendedores. Y otra cosa importante, pronto vamos a traer clips, porque voy a estar hablando con los emprendedores en la calle, chicos. Me encanta. Voy a estar por Berazategui, porque nosotros somos de Berazategui, no se olviden, mundo conurbano. Vamos a estar por Berazategui hablando con los distintos emprendedores, conociendo sus historias y obviamente también para hacer un poco que nos sigan, ¿viste? Queremos que nos conozcan, queremos que nos conozcan. A esa viejo. verdulería que dijiste, amigo, el otro día. La verdu de las pibas que la rompen, que atendés y te va más contento que cuando vas a tu casa. Es tremendo. Así que te atienden. A esa hay que ir a ver. Y se me ocurrió esto, voy a hacer un contraste. Porque sabes que en el mismo barrio tengo dos verdulerías que son el blanco y el negro. No importa, no vamos a dar la ubicación. Ganar, no me pelees los emprendedores. No, pero te digo, vas a una verdulería, te atiende un señor que tiene una cara triste que no sé qué, te atiende mal, y vas a la otra y te hay música, contento, feliz, y bueno, me hago una cuadra y media y me voy a la verdulería feliz. Total, amigo. Lo charlamos el fin de semana, pero tengo en mente un proyecto del reality del emprendedor. A mí esa me re gusta. A fondo el reality del emprendedor donde queremos premiar un pibe Sheki y potenciar a algún emprendedor. Tremendo. Eso lo vamos. Eso es tremendo. Pero me gustaría que primero. Sí, lo vamos a aceitar bien. Sí. Pero la idea básica, bueno, la tuvo Dieguito. Dieguito, es un. Quiero a Norita con tierra van a estar, mía. Tiene que venir a presentar. Tenemos el caso de Norita con las conservas. La idea es que puedan venir a presentar primero el video contándonos su historia, qué tipo de proyecto tiene y todo. De parte de eso vamos a hacer una selección de todo eso. Y los emprendedores que el emprendimiento que más potencial tenga, que veamos y que van a haber varias etapas. Estamos para la casa tipo GH acá adentro, amigo, no sé. Van a haber varias etapas. Pero ¿sabés qué estoy pensando acá que hay espacio y lugar en la escuela emprendedora que sea parte de este reality? O sea, vas pasando las etapas, te vamos capacitando, y vamos viendo si te adaptás o no. Bueno, después igual en la yo creo que se nominen, quiero toda esa parte. Que se nominen. No, yo lo había pensado tipo batalla. Exacto. Que vengan dos, que de ese día se vaya tipo uno y uno. Opa. Está buena, el jurado. Una vez que lleguemos a 100.000 suscriptores lo largamos. ¿Es mucho? Un proyecto tremendo y no tiene financiación. Todo es posible. 100.000 suscriptores, Nachito, ¿puedo tirar un facto? Estos son factos que vamos a tirar. Cuando lleguemos a 100.000... No quiero tirar una cifra y que Nacho después fuera de aire me diga, estás loco. No estás loco. No, ¿lo puedo tirar? No, en absoluto. ¿Puedo tirarlo? Sí. Si llegamos a 100.000 suscriptores, pero cifra te hablo de números, ¿puedo tirarla? Qué loco, ¿Me vas a apoyar? Sin miedo. Queremos apoyar a un emprendedor con 10 millones de pesos. ¡Apa! Bien. ¡Vamos! Estamos lavando dinero. Vamos a darte cuenta. ¿Está chequeado? Hola, Afit. Agarrá lo que se me desmaya. 100.000 suscriptores y largamos el concurso. Ahora, le faltó decir 10 millones de pesos en productos de Becky. Bonificado, En BB Cream. Sería el sueño de eso es como eso sería como el sueño de Date Cuenta. En protector térmico. Hacer una competencia sana de emprendedores que nos presenten sus proyectos. Pero lo vamos a alargar una vez que lleguemos a los 100.000 suscriptores. Una vez que estén los 100.000 suscriptores, suspende todo, Rosy. Largamos dentro de 20 años. No, porque creo que hay mucha gente que necesita una vueltita de rosca para poder desarrollar su proyecto y es una manera de dar y de bendecir a alguna persona que nada. Épico, amigo, épico. Lo queremos hacer. La condición es, lo largamos, en este primer programa damos esta noticia para ir cerrando, lo vamos a alargar cuando en YouTube tengamos, ¿cuánto? 100.000 suscriptores. Parece una locura porque la verdad largamos el reality del emprendedor y te vas a poder inscribir y participar por el premio que va a ser de 10 millones de pesos. Tremendo. Tomá. Terrible. Date cuenta, viejo, date cuenta. O sea, vamos a ir presentando proyectos y van a ir pasando distintas instancias hasta llegar a un ganador que se va a llevar el premio mayor del Y otra cosa importante, van a poder participar desde cualquier punto del país. Va a haber un momento donde van a tener que hacerse presentes porque va Claro, las instancias bien federal, me encanta eso también. Pero, voy a decir algo que por ahí es rejugado, pero si realmente llegamos a 100.000 suscriptores, ¿no? Y ahí largamos, podríamos decir que pongamos otra meta de suscriptores como para decir, traemos a los emprendedores. Es que van a hacer es que lo habíamos pensado es la primera etapa va a ser videos a través de WhatsApp donde nosotros los vamos a ver en vivo, vamos a reaccionar.
Una vez que pasen esa, van a quedar seleccionados, obviamente, que van a llegar Los un montón más. de videos. Vamos a seleccionar los que nosotros consideramos los mejores. Y después va a haber una etapa presencial. Bien. Exactamente. Donde van a estar acá. La primera etapa va a ser vamos a recibir, mediante allá ves que dice arriba, dice acá arriba. A ver dónde de este lado. Ahí, Acá dice ahí. próximamente, date cuenta, va a haber un WhatsApp. Ahí vamos a recibir los videos de los emprendedores. De la Bien, bien. Vamos a recibir Tiene la de la rúa, y mira. y vamos en los programas vamos a ir pasando los videos y vamos a tener unas placas cada uno de sí y no. ¿Está bien? Excelente. Ahí me voy a sentir Polino. No, Es que el jurado. Claro, vamos a Igual hacer. va a haber un Para mí hay que ser debate. estricto. No es tipo sí, no. Para mí hay Va a que haber- ser estricto. Va a con haber todo un respeto. debate. Al hueso, amigo. No. Porque Debate. hay que respetar Va a a los haber otros. debate. Es muy Romy, serio a esto. fondo. Vamos ¿En a serio? medir, Sí, sí, después vamos a pasar, digamos, qué vamos a medir del proyecto que presenten. Exacto, qué va a potencial haber tiene, métricas. qué desarrollo tiene, por qué ¿Cómo? hacerlo. Eso, amigo, yo ¿Qué digo que impacto puede tener? hay que defender el sí o no, no es tipo sí, No, ya fue. no, ¿Por qué? no. ¿Por qué No, me gusta no. este? No, pum, y cada uno. No, tal cual. Acá Jonathan tal cual. Jay nos pregunta, ¿provincia? Sí, en cualquier lado. Sí, Sí, San sí, Luis, desde amigo, cualquier Merlo, parte del San país. Luis. Desde Desde cualquier Avenida parte. del Sol, mandame Así el que proyecto. compartan el canal, acompáñenos y largamos a Si sos partir de los 100.000 emprendedor y nos estás viendo, compartir. Le mando un el abrazo canal a de mi gran Improx. amigo Jay, que es el que bautizó Jay viene. Improx. Bueno, lo conocemos, un Improx. gran amigo que va a estar acá. Jay es muy probable que el lunes esté acá compartiendo con Eso. nosotros. Él Qué bueno, bautizó, qué pero le bueno. puso el nombre a Estamos Improx. esperando. Dale, bien. Necesitamos a todos los que nos están viendo, a todos los amigos, a todos que A nos Fede Val apoyen. también. Necesitamos llegar a 100.000 suscriptores y vamos a bendecir la vida de un emprendedor. Que podés De ser cualquier vos. parte del país que podés ser vos. El 100.000 Paco. suscriptores. Vamos por eso. Bien, bien. Bueno, espectacular. Bueno. Nos vemos mañana, Una bomba, 14:30. Mañana Cada 14. cierre de programa va a sentir una bomba así, amigo. No, no. Eso. Yo te pregunté Sí, si estás sí, date te banco, cuenta. te banco a muerte. A mí me encanta. Total. Yo recontra banco, me parece que Yo es cuando escuché el medio que lo Así que charlamos, ponemos cuando 2 palos y medio salió cada la uno idea, y lo vamos a sacar adelante. Lo vamos a hacer, Romy, lo vamos a el auto hacer. ese- Prepárate. La cara de Prepárate. Romy. El Ford ese que tenés ahí. Te lo vamos. No sabía Romy vos que Y había te lo que. entrega Romy. Bueno, te estás enterando Si ahora. sos Ver, emprendedor, querido, prepárate prepara porque los esta dos puede palos ser y una. medio. El aguinaldo de Fernando va a tiene pasar a aguinaldo. manos de un De un no tiene emprendedor. Y si te aguinaldo. estoy diciendo que es independiente. Te mando un abrazo, Fer. Empezá a vender Participo, libros. yo participo. Sacá los Che, dólares yo a guardados. Fer lo quiero en un segmento medio literario. Para mí tiene talento, pero no sé si se amiga anima con al aire. el tema de la exposición. Del marido de Romy, un crack para Que mí. tiene voz de locutor. No, la voz, amigo, es. Todo no el sé, tiempo le Formento no preguntan existe. si es locutor. Todo el tiempo. Sí. El- No, es crack, sábado, Quiero, fuimos a una quiero, cena. quiero decir esto para Fuera el de joda. final. A todos los emprendedores que nos escucharon, o si tenés algún amigo emprendedor, contale de esto que queremos hacer. Queremos beneficiar, ayudar a algún emprendedor, potenciarlo. Y nos tenés que seguir. 100.000 suscriptores y largamos el concurso. 10 millones de pesos para potenciar a algún emprendedor. 100.000 suscriptores. 100.000 suscriptores. Vamos. Y vamos a alargar el concurso para ayudar a crecer a algún emprendedor. Bien, Y me encanta. A fondo, amigo, espectacular. Gracias, Me señor. encanta. Chicos, bueno, lo gente, último, yo la pasé muy bien, gracias. Sí, gracias a ustedes, Gracias gracias a a todos, ustedes. gracias Qué lindo a el vos, primer gracias a programa. vos. Che, un Bravo, aplauso, un bravo, aplauso. ¡Bravo! Vamos, date cuenta, viejo. Gracias. Nos vemos mañana, chicos. Hasta Un abrazo mañana. grande. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau.